Bienvenidos a este programa de la iniciativa Podgaming, enmarcado en esta ocasión dentro de la iniciativa Metal Gear, en la que nos reunimos varios podcasts y podcasters del medio para hablar de la saga Metal Gear, aprovechando por supuesto la ocasión de la salida de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Os animamos a que escuchéis el resto de podcasts de esta iniciativa a través de las distintas listas, porque os aseguro que hay trabajazos. Por nuestra parte, desde ILT Juegos, nos hemos agrupado 4 reclutas de Foxhound en pruebas para hablaros del que sea posiblemente el Metal Gear canónico más desconocido y a la vez más sorprendente de la saga. Estamos hablando de Metal Gear 2 Solid Snake para MSX2. Para ello nos hemos reunido, aparte de este que os habla, tenemos también a Quique Raro. Hola, Quique. ¡Hey, Yuda! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡A la orden, mi sargento! Se presenta el soldado patoso. ¡Recluta patoso! Ese. ¿De qué pasa? ¡A la orden! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, aquí muy ilusionado porque siempre mola hablar de este juego, precisamente de eso, porque es bastante desconocido. Lo vamos a decir bastantes veces a lo largo de este podcast. Bueno, y estamos de enhorabuena porque tú conduzcas, porque sabemos de sobra que es uno de tus juegos fetiches y siempre te decimos que si la bandana, que si para arriba, que si para abajo. Yo creo que un poco comienza tu historia un poco con este, ¿no? Este siempre es el que tú tienes en medio, el que tú tal, la gente, muchos de nosotros empezamos con el Solid, pero este es uno de tus grandes fetiches, Judá, así que para nosotros es un honor. Sí, soy el tío Turras de MSX. Aquí también con nosotros y además con bandana el ristre tenemos también a Tony Aguilar, el auténtico Troni. Muy buenas. ¿Qué tal? Escucho alto y claro. Perfecto. Vienes aquí también a acabar con Metal Gears y a acabar con Big Bosses y con Grey Foxes. Venimos a destriparlo todo lo posible. Perfecto, como tiene que ser. Y también aquí con nosotros nuestro grandísimo José Iniesta. José, muy buenas. Al habla Snake. Coronel, ¿puedo oírme? Por Dios. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí a pasar el ratito con vosotros en otro programa de la iniciativa Podgaming, que además esta de Metal Gear yo creo que va a ser devorada fuertemente por los oyentes de todos los podcasts, ¿eh? Como que es la mejor saga del mundo. Todas las iniciativas podcasters que se han hecho llegan hasta la mejor saga del mundo, que es Metal Gear. Y eso es tan verdad hoy como el día que me lo inventé, José. Esto es así. Sí. Es verdad que vas a tener a su vez muchos fanses por esto que acaba de decir y muchos detractores por otras sagas que también se han tocado en la iniciativa, pero verdades. Mucho menos importante que Metal Gear. Muchísimo menos, José. Bueno. Pues bueno, volviendo al tema, yo creo que aquí todo el planeta conoce Metal Gear Solid. Quien más o quien menos, pues ha pegado en lo alto de un Rex, ha cogido raciones, etcétera. Pero a mí me da que realmente poca gente conoce el juego en el que se basa Metal Gear Solid. En este caso, como estamos hablando, Metal Gear 2 Solid Snake para MSX2. Aunque bueno, realmente a todo el mundo más o menos ha podido hablar de este juego gracias a las Previous Operations de Metal Gear Solid. Ya sabéis, el menú ese que aparecía dentro del juego, podemos repasar por escrito cómo fue Metal Gear de MSX y cómo fue Metal Gear 2 Solid Snake. Ahí se los ponía pues al día de esas dos operaciones. Con este resumen, los jugadores pues se podían imaginar un encuentro entre Grey Fox y Solid Snake en un campo de minas, o ese momento "Yo soy tu padre" de Big Boss a Solid Snake. Y bueno, esos momentos pues más o menos existieron, solamente que cada uno pues hacía su película en el interior. Todo el mundo nos imaginamos, sin haber jugado a Metal Gear 2, cómo sería ese encuentro. Hablando también de un juego de 1990. Y bueno, pues hoy en ILT Juegos no vamos a hablar de este Metal Gear 2 como a lo mejor cualquier otro lo haría. Aquí no se va a hablar ni del argumento, ni de los personajes, ni de las idas y venidas de la trama. Eso yo creo que ya aquí todo el mundo más o menos lo sabe. Y si no, pues bueno, pues le animo realmente a que coge internet porque está hasta arriba de vídeos escritos sobre el tema. Aquí en ILT Juegos venimos con las tareas hechas y todos sabemos quiénes son Grey Fox, Big Boss, el Coronel Campbell, Master Miller, qué es el Oilix, quién es el Dr. Petrovic Madnar, etcétera. Claro, en el ILT Juegos queremos ir más allá. Queremos daros mandanga de la buena. Os vamos a desvelar un montón de curiosidades del desarrollo, secretos o incidencias y anécdotas de esas de las que no vais a encontrar en YouTube, ni en Wikipedias, ni nada por el estilo.
Todo lo que os vamos a comentar está en una fuente, está en sus fuentes primarias, está documentado, nada de Miami me lo confirmó, ni fuente de Canaletas, ni la fuente del deseo, ni nada de nada. Aquí todo está extraído tanto de entrevistas como de documentación oficial y sobre todo en japonés. Si tenéis cualquier duda o crítica, pues hacednosla saber en los comentarios, pero por favor siempre siendo constructivos y con buen rollito que caracteriza a los oyentes de ILT. Aquí, sobre todo, venimos a echar un buen rato. Yo solo doy duda por hecho porque como eres el gran archivista de Metal Gear 2, yo estoy seguro de que todo lo que vamos a tratar hoy, yo estoy seguro de que todo tiene una fuente fiable. Lo tengo mega claro, duda. Muchas gracias. Pues, como hemos dicho ya, aquí no venimos a leer la Wikipedia. Aquí vamos a tratar a Metal Gear 2 Solid Snake como se merece, con un buen café filtrado en un calcetín sudado y abriendo un par de latas de raciones con chocolate, galletas y carne de cerdo. Maravilloso. Como el programa va a ser bastante largo, lo hemos dividido un poquito pues por capítulos para que así la gente pues no se líe y nosotros tampoco. Y bueno, en total digamos que son como 9 secciones, no hay 10 ni tampoco hay escena postcréditos. Aquí vamos un poquito a lo que sale. Y para no demorarnos más, que aquí hay muchísima tela por cortar, vamos a comenzar. Poneos el traje de fatiga, pintaos la carita con pintura de camuflaje y abramos el sobre de la operación F-014. Y lo primerísimo es cómo surge este Metal Gear 2 Solid Snake. Bueno, pues después de muchos años y viendo que las fuentes van variando, creo que podemos quedarnos con 2 teorías y una tonteoría, tal y como decía mi profesor de prehistoria, Paco Nocete, que a descanse, grandísimo hombre. Me y como a nosotros en ILT... Me gusta el concepto de que sí. Sí. Es que lo de la tonteoría a mí me volvió loco en su día. Y claro, como en ILT nos gusta mucho tontear, pues vamos a comenzar con la tonteoría. Y esta tonteoría es tan simple que es Nintendo es el mal. Empieza bien, ¿no? A ver, mucha tontería, pero podría haber algo de verdad. Todas las tonterías tienen que tener algo de fondo, de verdad. Por supuesto, todas las leyendas tienen una base real. Pero bueno, que Nintendo sea el mal, no estamos diciendo que no sea el mal. Estamos diciendo que la tontería del que porque salió este Metal Gear 2 fue porque Nintendo es el mal. Porque quería poner el Metal Gear a 90 pavos. Dímelo todo. ¿Puede ser eso o no? ¿He acertado? Eso es totalmente cierto. La cuestión es que, bueno, estando de acuerdo ¿no? con esta afirmación, que yo creo que todos más o menos estamos de acuerdo, y sobre todo más en los años 80/90, durante muchos años, cualquiera que sepa un poco de historia del videojuego sabe que Nintendo efectivamente era el mal por sus políticas agresivas y incluso abusivas dentro del mercado del videojuego y más aún en Norteamérica. Pero bueno, como decían en Conan el Bárbaro, eso es otra historia. La tonteoría que estamos hablando se puede resumir en lo siguiente. Metal Gear de NES en Estados Unidos fue un pelotazo. Vendió 1 millón de unidades aproximadamente, que hoy por hoy 1 millón de unidades a la gente no le suena a nada, ¿no? Es 4, eso no vale para nada. Pero 1 millón de unidades en 1987 en un solo país era una auténtica bestialidad. La cuestión es que, según esta tonteoría, Nintendo vio que esa IP podría ser una gran impulsora de ventas para la NES y ordenaron a Konami realizar una secuela pensada íntegramente para el mercado norteamericano. Hideo Kojima, nuestro amado Hideo, no era partidario de eso y se opuso a que se utilizase la palabra Metal Gear y de ahí que el juego saliese con el nombre de Snake's Revenge, en vez de como Metal Gear 2, Snake's Revenge. Y Konami, obligado entre comillas por Nintendo, realizó un juego muy de fast food, así, baratito, con un cartucho de 1 mega, en tiempo récord, para complacer a Nintendo y así sacar el mayor rédito posible a la franquicia Metal Gear. Mientras tanto, Kojima sopesó que él mismo debía hacer la auténtica secuela de Metal Gear y se puso manos a la obra, mezclando un profundo deber de justicia con honor nipón y bla 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 bla. Bueno, pues esa es la tonteoría que pululaba por revistas, foros y demás mentideros de internet desde finales de los 90 hasta el anuncio de Metal Gear Solid The Twin Snakes. Venga, aunque me ha gustado mucho lo de la tonteoría, me ha gustado mucho el concepto, vamos a pasar a teorías, vamos a pasar a algo serio y con datos.
Y venga, vamos por la primera teoría, porque gracias a las fuentes primarias como las entrevistas, existe lo que nosotros venimos a llamar la teoría del Twin Snake, ya que surgió pues más o menos por la época en la que se anunció ese juego para GameCube durante 2003. Es la teoría más famosa, la del encuentro en el metro. Esta es la que habéis escuchado todos, esta es la que os suena a todos y os la contamos. Cuenta que un día en el metro Hideo Kojima se encuentra con un compañero de la división de NES y este le comenta a Kojima que estaban realizando la secuela de Metal Gear. Kojima no sabía que se estaba desarrollando una secuela del juego, de su juego, y mucho menos para NES. Ojo, cuidado. Y aquí la teoría toma como dos finales, como dos ramas. El programador de Metal Gear 2 le dice a Kojima, realmente deberías ser tú quien tiene que hacer esta secuela, este Metal Gear 2, y esa frase dejó a Kojima como así como muy pillado y pensando en que, bueno, que sí, que es Hideo Kojima, me cago en Dios, pues claro que la tiene que hacer, maldita sea. Y esa historia se mezcla con otra dicha por él mismo años más tarde, en la que antes de, ojo, cuidado aquí, antes de bajarse del metro, él ya tenía todo el guión escrito del juego, al menos en su cabeza. ¿Realidad o ficción? Yo no tengo ni idea, pero me parece que es un viaje de metro muy atropellado. El otro final de la teoría es que fue el propio Kojima el que pensó, Metal Gear es algo mío, esta propiedad no, voy a hacer yo Metal Gear 2, que los jugadores se merecen, un Metal Gear 2 en condiciones y no el que están haciendo o el que han hecho o el que lo que sea. Y nuevamente Kojima bajo del metro con el guión escrito en su mente, porque este tío a la hora de escribir guiones en su mente o a de decir lo que lo tiene escrito, aquí no le gana a nadie, claro que no. Ideó un guión, ¿no? Me gusta un poco, ¿eh? Bueno, tenemos más teorías, claro que sí. Tenemos la siguiente, la segunda teoría, realmente teoría, no tonteoría, es que realmente es una deformación de la primera. Y además es incluso anterior, ¿no? Según la MSX Magazine del año 1990, en una entrevista que le hicieron a Kojima, pues la idea de hacer el Metal Gear 2 fue de uno de los compañeros de la división MSX. Ese compañero le dijo que por qué no hacía una secuela. Y ese compañero le dijo que tanto él como varios compañeros más en Konami se compraron el original, siempre hablando de la versión MSX2, y les encantó. Y ese compañero le recalcó que si Kojima hiciera una secuela, ellos se lo comprarían con los ojos cerrados, es decir, poniéndose la bandana, pero un poquito más para abajo. Ese cumplido dio que pensar a Kojima y finalmente se decidió a solicitar a Konami permiso para realizar el juego. Por cierto, más adelante, ese compañero de Kojima estaría involucrado en el desarrollo de Snatcher, que es una especie de versión alternativa del Snatcher de la que hablaremos más adelante. Un juego que tuvo mucha importancia durante el desarrollo de Metal Gear 2 Solid Snake. Que así esta es buena, bendito sea ese compañero, ¿eh? Ese compañero. Es que además, ese compañero del que usted me habla. Kojima, ese compañero, es que además el propio Kojima estaba un poquito acongojaete. Decía, yo no sé si esto vendería o no, porque el primer día, cuando salió el primer Metal Gear al mercado, él se fue a las tiendas de Akihabara a ver qué tal andaba de cola. Y estaba un poquito preocupado porque creía que no iba a venir suficiente gente a comprarlo. Y parece ser que al final que sí, que se encontró también a varios compañeros de trabajo de varias divisiones de Konami. Eso a él le alegró un montonazo. Me dijo, pues, ya es que hasta la propia gente que trabaja conmigo le gusta el juego, con la cantidad de competencia y de competitividad que había dentro de la Konami de aquella época. Y bueno, esta teoría, como dijimos, es menos famosa, pero tal vez tenga más sentido que la primera por una serie de motivos. Aquí hay que prestar un poquito de atención porque aquí vienen curvas. Lo primero es que Metal Gear 2 Solid Snake estuvo en desarrollo durante todo 1989. ¿Recordáis cuando hablamos de que el compañero de Kojima que curraría en el futuro ese de Snatcher? Pues en abril de 1990... el desarrollo de Metal Gear 2 sufrió una pausa de algunas semanas para ayudar a este compañero y a su grupo para reconducir ese de Snatcher, ya que habían sufrido problemas y se habían quedado estancados. Por ello, solicitaron 3 meses más de desarrollo, haciendo que el juego saliese en julio de 1990. Antes, en ese mismo abril del 90, cuando fueron a ayudar a los del Snatcher, a los del SD Snatcher, ese mismo mes salió Snake Revenge para NES al mercado. Y bueno, comparando la envergadura del Snake Revenge de NES y de Metal Gear 2 de MSX2 y los tiempos de desarrollo de juegos de gama baja de Konami en aquella época, es imposible que Snake Revenge tuviese un desarrollo superior a 6 u 8 meses. Si ese juego salió en abril del 90,
su desarrollo comenzaría entre agosto y octubre del 89. Y recordemos que Metal Gear 2 de MSX se desarrolló durante todo 1989 y parte de 1990. Por lo que la teoría del Twin Snakes así quedaría descartada simplemente por las cuentas. No salen las cuentas, Judas, no salen. No, en absoluto. Bueno, pues yo os quiero contar un poquitín, así para iniciar mi intervención, en los paralelismos que hay entre el Snake Revenge y Metal Gear 2 Solid Snake. Porque a pesar de todo eso, pues tenemos que ser conscientes de ciertos paralelismos o puntos en común entre ambos títulos, ya que obviamente tuvieron que coexistir en el tiempo, ¿vale? Para empezar, solo con fijaros en la portada de ambos títulos, podemos ver que evidentemente guardan ciertos elementos artísticos en común. En ambas observamos a un Solid Snake con un arma apuntando hacia arriba. En ambas también aparece una chica acompañándole. También tenemos al Metal Gear ahí amenazante al fondo, y ambas comparten una jungla con helicópteros sobrevolándolas, así que prácticamente casi calcadas, ¿no? Luego, en la intro, ambos juegos podemos ver que de los planos esquemáticos de Metal Gear acompañados por sus características técnicas. Y otra que me hace mi especial gracia es que también en las intros podemos ver a dos versiones de Solid Snake, aunque la de NES está ahí mazadísimo y guarda un sospechoso parecido, muy ochentero, lo que se hacía en aquella época, nuestro querido amigo Arnold Schwarzenegger. Bueno, y en NES que rescata a un Snake que se dice que es teniente y que es un experto en artes marciales, que como todos sabéis, de tantísimas veces que hemos derrotado a los Metal Gear, sabemos que las artes marciales son fundamentales para derrotarlos. Puñetazos, patadas, derribos, escupitazos. Si no lo habéis hecho así, no sois buenos jugadores. ¿A quién no le iba a gustar en esa época parecerse a Arnold Schwarzenegger? ¿A quién no le iba a gustar? Por favor. ¡A Stallone! A Stallone. Me dedico a Stallone. Y ya está. Y ya está. Y ya está, Lon. Sí. Bueno, hay una frase que cuando di la charla el año pasado sobre este juego, pues la charla la titulé con esta frase en inglés que es yes, ojo, perdón por el nivel de inglés, yes, but the MSX version was more interesting. Esta frase se puede traducir algo así como sí, pero la versión de MSX era más interesante. Esa fue la respuesta que dio Hideo Kojima en una entrevista para la MSX Magazine en 2005. Cualquiera que lea esta respuesta, lo primero que piensa es que la pregunta vendría por la comparación entre el Snake Revenge de NES y el Metal Gear 2 de MSX, ¿no? Pues no es así. Y es que en la entrevista, el entrevistador alababa a Kojima por el éxito de Metal Gear Solid, diciendo que, bueno, que había sido un pelotazo, que lo había petado, que había puesto el nombre de Metal Gear ahí en el candelero, y a lo que Hideo Kojima respondió, sí, pero la versión de MSX era más interesante. Dicho lo cual, vamos a comenzar por el desarrollo de Metal Gear 2 Solid Snake, la carta de despedida de Konami al ordenador que vio nacer su franquicia posiblemente más famosa. Y para ello, y sin hacernos pesado, vamos a intentar poner una serie de puntos para que os hagáis una idea de cómo era trabajar en la Konami de finales de los años 80. Me gustaría recalcar también que Metal Gear 2 Solid Snake para su época fue algo así como un auténtico AAA. Konami echó toda la carne en el asador en el que acabó siendo su último juego para MSX. Venga, Uda, vamos por partes porque es que el juego iba a usar un cartucho de 3 megas. Ojo, cuidado aquí, que para hacernos una idea, el primer Metal Gear, que estaba fantástico, el primer Metal Gear de MSX, usaba 1 mega. Insisto, que es que estaba muy bien para entonces. 3 megas era una pasada para el sistema. Era, imagínate hoy, un pepino gráfico muy loco. Lo de los 3 megas lo podemos ver en la publicidad de la época durante el desarrollo del juego, aunque finalmente el juego acabó usando 4 megas, que es, si 3 megas era bastante, era suficiente, 4 megas era un auténtico disparate. Y chicos, ¿sabéis qué otros juegos usan 4 megas más o menos? Pues mira, a mí que se me ocurre ahora mismo el Super Mario World, que es más o menos coetáneo, es del mismo año, es del 90. El Super Mario World de Super NES que habéis jugado todos estaba en los 4 megas y se veía fantástico. Y un año después, en 1991, el primer Sonic de Mega Drive, que también era una pasada, como se veía de colores y tal, eran también juegos de 4 megas. Estamos diciendo que aquí Konami echó todo lo que tenía y puso toda la carne en el asador.
juegos, así todos juegos, además, Quique, que son pura magia, vamos. Y a esos 4 megas, además, pues hay que añadirle un chip adicional, el chip SCC, que Konami solía usar pues para añadir, entre otras cosas, pues más canales de sonido a la MSX, dando con ello una mayor polifonía y texturas musicales distintas y este tipo de cosas. Aquí añadía 5 canales de sonido a los 3 que traía de por sí el MSX. En total hacían 8 canales, el mismo número que realmente tenía una Super Nintendo. Bueno, y el dato que os voy a dar ahora me parece loquísimo, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la magnitud del proyecto, se compusieron un total de 46 canciones y 130 efectos de sonido, más que mi primer móvil. O sea, eso, en palabras de músicos contemporáneos, ¿vale? Es una auténtica bestialidad, porque para esa época y sobre todo para la tecnología que había, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que eso era y suponía, en el primer Sonic de Mega Drive tenía 19 temas y el Street Fighter 2 tenía 29. Pero ¿cuántas tenías de Michael Jackson en Sonic de Mega Drive? ¿Cuántas? Venga, respóndeme. ¡Ninguna! ¡Ninguna! El 1, no, hombre, no metamos también ahora el 1 aquí, ¿no? El 1 era de un grupo. El 1 ninguna. Bien salido. Otros 10 años para ver que metió la mano este chico aquí o no. Pero venga, os doy más datos porque hablando de Metal Gear 2, el staff lo componían hasta 23 personas frente a las 9 que trabajaron en el primer Metal Gear. En este aspecto creo que debemos hacer un inciso para que entendáis más o menos cómo se trabajaba en la sección MSX de Konami, y no hay nadie que sepa más de MSX que yo conozca que mi amigo Uda. Uda, ¿esto cómo era más o menos? Pues mira, Konami, hablamos de los años 80, como cualquier empresa del sector tenía una división interna clara. En Konami pues tenía una división para cada máquina. Teníamos la sección de NES, la sección de PC Engine, la sección de arcades, etcétera, etcétera. Cada sección además tenía varios grupos internos de programación currando en paralelo en distintos juegos. Vamos, a la vez, en la sección de arcades teníamos a gente currando en el Aliens, otros en un Parodius, otros en el Surprise Attack, etcétera, etcétera, que iban a salir todos durante el mismo año. Lo normal es que dentro de cada sección los grupos de programación se ayudasen entre ellos cuando se quedaban atascados o iban justos de tiempo para luego volver a su proyecto principal. Y también esto muchas veces hacía que la gente de cada staff fuera ascendiendo a otras secciones pues que tuvieran más demanda, ¿no? Había gente que empezaba en Game Boy, por ejemplo, y pasaba a Super Nintendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues dentro de estas secciones, la de MSX tenía 4 grupos de programación. Además, en esta sección existía una figura que no existía en ninguna sección de Konami, que era el Game Planner. ¿Esto qué es? Pues esta persona se centraba básicamente en crear la narrativa. No solamente en escribir un guión o un argumento, sino también escribir el trasfondo, el lore, como se dice de hoy en día, crear un universo, dar coherencia narrativa y jugable, crear una narrativa audiovisual, dar coherencia o enlazar niveles. Esa figura ya en aquella época utilizando en otras empresas del sector como Enix o Square, pero no en la Konami fuera de esta sección de MSX. De hecho, ya en su día Hideo Kojima ponía como ejemplo a Yuji Horii, que era el creador de Dragon Quest, y él no entendía cómo que no existía esta figura fuera del MSX. Hay que decir que para 1989 la sección de MSX estaba casi extinta, eran como los frikis del lugar. Es por ello que Konami pues no les daba ni grandes presupuestos, pero tampoco les tenían grandes expectativas de venta. Lo que sí que les daban eran grandes dosis de libre albedrío, iban a su bola prácticamente. Podían dar rienda suelta a sus ideas, puesto que como sabían que iba a vender poco ya por aquel entonces, pues podía ser una buena fuente de nuevos talentos que podía ascender luego a otras divisiones más potentes, como arcades, Super Nintendo, etcétera, etcétera. Otra contraprestación de trabajar en la sección de MSX es que eran demasiado independientes hasta el punto de que debían currárselo todo ellos, incluyendo cosas que solían ser externalizadas, como el diseño del packaging, el diseño gráfico en general, la elaboración del manual o incluso el tema publicitario. Esto siempre, pues, Konami, Capcom, etcétera, etcétera, tenían departamentos que funcionaban en común para todas las empresas. Tenía un departamento de marketing que cogía todos los juegos y les daba el marketing. Pero aquí estamos hablando de que MSX iba totalmente a su bola. Los dejaban un poquito perdidos de la mano de Dios. Era más trabajo que hacer, pero a su vez ese trabajo era como más personal y les daban un mayor empaque que trabajando con terceros.
Y a pesar de esta aparente falta de medios por parte de Konami, les brindaron lo último de lo último en herramientas informáticas para elaborar el juego. Bueno, entendemos que allí había mucho hombre renacentista que abría de todo y montaba paquetitos y hacía de todo, ¿no, Uda? Pero en Metal Gear 2 vamos a seguir porque para buscar inspiración para el tema militar y todo eso, el equipo de programación adquirió réplicas de armas reales, revistas y libros sobre armas, vehículos y demás material, que habría que ver allí cómo trabajaba la gente y cómo se pedían las cosas, por favor, teniendo la mesa una derecha también, te lo digo, pero bueno. Recuerda que recientemente Kojima ha dicho que tiene muchas maneras de matar a alguien. Oye, ¿te viene y me ayuda que me queda atascado? No, y ahora te lo piden notas con una Magnum en la mano. Claro. Sí, voy para allá. Corriendo. Lo que quieras cuando quieras. Sí. También echaron manos de pelis de los años 80 y algo, que esto es algo que ya veremos cuando hablemos de las inspiraciones, pero bueno, también es verdad que era la época del videojuego donde en la portada del Contra a lo mejor estaba Schwarzenegger, que la inspiración de las pelis esto siempre estaba allí en aquella época. Y bueno, también se entrevistaron con un ex boina verde que había escrito manuales de supervivencia, por cierto, que ya nombraremos a ese boina verde más adelante, y que no se os olvide, a modo de curiosidad, que las fotos que se ven en el manual o en la contraportada, que ya ha dicho Uda que allí se hacía un poco de todo, allí se resolvía entre ellos, pues esas fotos son del equipo que compró esta gente, incluso algunos miembros del staff posaron reptando para tomarles como modelos a la hora de animar a Snake en dichos movimientos o hicieron abdominales para el manual, porque como ha dicho Uda, allí en ese lugar del que estaba hecho la magia, allí se resolvía todo por ese grupo de personas. Claro, lo que no sabemos es si estaban reptando porque era para el videojuego o porque al día antes se pegaron una buena borrachera, ¿no? Qué bonito sería eso, que el Snake hubiera salido de una papa del White Label y del japonés, tío. Claro, qué bonito, tío. Ahí sale la animación de reptar, ¿sabes? ¿Dónde está Hideo Kojima? Está reptando. Hostia, pues si está reptando y no lo vemos entre las mesas, Snake debería de reptar. Esa historia no es verdad, oyentes de ILT, pero debería de ser. Podría serlo. Y bueno, al igual que hicieron durante el desarrollo del primer Metal Gear, pues el equipo se fue a jugar una partida de Laser Tag, porque ¿por qué no? Pero esta vez sí es verdad. Y en lugar de hacerlo en un recinto cerrado, lo hicieron en un bosque en la montaña, porque ¿por qué no? Otra vez. Y que si ellos se podrían haber ido a la montaña Harkley si hubiesen querido. Que bueno, os voy a contar un poquitín de la maravilla del centro de lo que viene siendo este tema, el diseño de Metal Gear, ¿no? Hemos hablado de que el personal en general pues se consolidó rápidamente, puesto que casi todos eran ya conocidos, ¿no? Dentro del entorno MSX, pero hacía falta algo muy importante. O sea, tenemos el título del juego, Metal Gear, pero no teníamos un Metal Gear, propiamente dicho, ¿no? Había que diseñar el tanque con patas. Y para ello, el equipo hizo un concurso interno. Esto me parece maravilloso. O sea, antes no sé si se llevaría tanto, hoy un poquito más. Y además había un premio metálico. El ganador fue Tomohiro Nishio. Además de diseñar el Metal Gear D, pasó a formar parte del staff del juego. Y en las últimas páginas del manual del juego podemos ver otros diseños que se presentaron al concurso. Y diréis, ¿y de dónde le vino a Nishio la inspiración para crear el Metal Gear D? Pues le vino de una fotonovela japonesa, que esto me recuerda mucho a Otakon, de los 80, Maschinenkrieger, que a mí me suena alemán puro, pero bueno. En concreto, Takai modificó es alemán la puro y maqueta, duro. sí, literal, o sea, de un Krot, o como se diga en alemán, uno de los vehículos de la serie, ¿vale? De hecho, está muy chulo y se parece un montón. Sí que se parece. Se parece más de la cuenta, quizás, ¿no? Bueno, ya, claro. Pues como Snake, como Snake a Schwarzenegger. Bueno. Claro. Entre esto y la música del Solid 1, estamos ya pisando terreno fangoso de la cosa. Pero no. Nos centramos en el de ¡Ay, la inspiración! Porque por otra parte, para atraer a más compradores, el equipo de Hideo Kojima se centró en dos públicos específicos. Los fans del anime, por un lado, y los fans de las maquetas de resina. Ojo, cuidado, los frikis, los de toda la vida, los que les pegabais de chico, pues estos señores, ¿vale? Estos eran los compradores, el potencial de ellos, de lo que ellos habían planeado. Porque, damas y caballeros, en aquella época muchos jugadores no informados se compraban el juego porque la carátula molaba. ¿Que esto no lo habíais venido? ¿Que esto no os acordaba? Pues claro que sí, porque si la carátula molaba, ¿qué? Así que contrataron al célebre ilustrador Yoshiyuki Takani, famoso en Japón por ilustraciones de Evangelion o Gundam, y hay que decir que Takani volvió a participar creando unas magistrales ilustraciones
para Twin Snake y para Metal Gear Solid 3, que además yo las guardo por aquí como oro en paño, porque me gusta mucho lo que hace este chico. Así que la verdad es que está muy, muy, muy bien. A mí me gusta más incluso que Yoshi Shinkawa. Yo sé que me van a tirar piedras por ello, pero... Ya nos estamos metiendo, ¿no? Otra vez. Los robots, raros. los robots. Otra vez terreno raro, por favor. Había que decir también sobre esto que hace poco tiempo Kojima, en su cuenta de Twitter, hablaba de cómo él también creaba el package y todo esto. Yo lo creo todo, creo desde el package hasta el papel, lo hago todo. Y todo esto realmente, aunque también lo hagan a otras personas, no lo hace él realmente todo, pero todo esto viene de ese periodo de aprendizaje que tuvo Hideo Kojima a mediados de los 80 en esta sección de MSX, donde, como habéis visto, ellos se lo usaban y ellos se lo curraban. Takani, Uda, ¿Takani está vivo todavía? Diría que sí. Un señor ultra mega mayor, ¿no? Sí, pero a ver, yo creo que sigue, creo que sigue vivo, ¿eh? Creo que no me lo des tú a mí ahora que me has hecho dudar. A mí me quedé pensando que cuando participó para las ilustraciones esas que hemos hablado, ya era un señor muy mayor. Y bueno, ha pasado un tiempo de Snake Eater para acá, ojo, cuidado. Son japoneses, tío. Una duración más grande que una Citroën C15, tío. Oye, pues lo voy a mirar, porque ahora me ha dado curiosidad. Oye, míralo de Takani. Y me interrumpes o nos interrumpes en cuanto tengas la... Hombre, a ver, a mí me agrada también el concepto mientras Kike lo busca de a Hideo Kojima todo. Oye, no, nació en el 35 y parece que sigue vivo a la edad de 89. Claro que es lo que tiene, con 89 años. Sigue siendo un señor muy mayor, por lo visto. Tú podrías durar tanto si comieras más tofu, ¿eh? Pero como no comes tofu, pues te aguantas. Sí. Bueno, pues además de esto, bueno, vamos a hablar un poquito también de las mejoras frente al primer Metal Gear de MSX, porque a mí me gusta mucho decir que el primer Metal Gear es un poco así como un proyecto, como una tesis. Y Metal Gear 2 Solid Snake fue el auténtico trabajo que te caga por las fragas. Como hemos visto, tanto Konami como el staff de Kojima echaron toda la carne en el asador. Y creo que podemos afirmar, sin que nos tiemble la mano, que Metal Gear 2 Solid Snake es el Metal Gear que más elementos modernos ha introducido en la saga, junto con Metal Gear Solid 2. Muchos de ellos nos sonarán familiares a día de hoy, estas mejoras y estas técnicas que van metiendo. Pero viniendo del primer Metal Gear de MSX es casi como si pasásemos del Street Fighter 1 al Super Street Fighter 2 Turbo. Y eso los entendedores de los juegos de lucha saben a qué nos referimos. Sí, es un gran salto. Mira, por un lado tenemos un guión muchísimo más elaborado y con conversaciones. En el primer Metal Gear, Snake era un poco como el Link. Como el Link de Legend of Zelda. Una persona que está calladita y son los NPCs los que van hablando. Snake, pues en ese momento se limita a un This is only Snake, you replay please, algo así. Este inglés, me vais a perdonar por este inglés. Pero una cosa como que él realmente no conduce nada de la trama y está callado, ¿no? Es en este Metal Gear 2 donde Snake se le dota de esta personalidad que todos conocemos y amamos a día de hoy, creándole diálogos muy elaborados para su época y frases que posiblemente sigan en la retina y en el oído de todos vosotros. Aunque no decía, pero qué coño, ojo, Todavía no, era temprano. Pero decía otras cosas muy guay, joder. Joder, pero qué coño. Además, el guión era muy, muy serio. Se mencionaban los trapos sucios, por ejemplo, de la OTAN, como el bombardeo a Outer Heaven para no dejar huellas de lo sucedido. Se habla de cómo Big Boss procura evacuar a mujeres y niños, los cuales se convirtieron en huérfanos de guerra. ¿Os suena algo así quizás en Metal Gear 5? Se habla del telón de acero, la Guerra Fría, las torturas como la que sufrió Grey Fox cuando estuvo en la Renamo de Mozambique. Todo eso, como estamos habituados en Kojima, pues con sus giros de guión y su dosis de humor particular. Es verdad que se mete en el fango, ¿eh? Sí, siempre se han metido. Se meten cosas que... Casi siempre, mejor dicho. Ufa. Todavía se me remueven las tripas cuando recuerdo algunas escenas del Metal Gear. Pero bueno, a ver, os cuento un poco. Aunque Metal Gear Solid, bueno, pues fuese el primer Metal Gear tridimensional, ¿no? Ya en el Metal Gear 2 se añaden lo que son a la altura de la tridimensionalidad a los escenarios. Hay distintas alturas dentro de la pantalla e incluso puedes esconderte o arrastrarte bajo vehículos o estructuras y si un enemigo está en mayor altura que tú, pues será más fácil verte. Así que esto es un gran punto para el juego. Venga, y otra cosa, porque introducen el radar. El radar se compone de 3x3 casillas con la nuestra en el centro, donde podremos ver la ubicación de los enemigos y otros peligros.
Y tenemos también una notable mejora en la inteligencia artificial de los enemigos, algo que le gusta y que adora aquí nuestro querido Uda, que no hay juego que odie más que los que tienen estupidez artificial, ¿verdad? Por supuesto, la estupidez artificial campa demasiado sus anchas. Y en Metal Gear 1, pues los enemigos solo nos detectaban si estábamos frente a su cabeza y en línea recta, pero en Metal Gear 2 pues se les aplicó esta visión cónica de 45 grados que ya vimos después pues en el resto de la saga. Además, los soldados podían mover la cabeza a los lados, realizaban patrullas fuera de la pantalla. Y si te buscan, pues realizan clearings inspeccionando todo el mapa, pueden escuchar pisadas o reaccionar incluso a nuestros golpes en la pared. Todo muy Metal Gear Solid, ¿verdad? Madre mía, tienen más acepciones que yo mismo. Que bueno, algo que puede parecer baladí, pero a mí me parece un detallazo de realismo, es el trato de que se da a los ascensores. O sea, estos están siendo pues usados constantemente, estamos en una base bastante poblada, irán visitando plantas todo el rato, por lo que al llamarlos deberemos esperar más o menos tiempo dependiendo en la planta en la que se encuentre. Encima veremos también los indicadores encima del ascensor de en qué planta se encuentran. Claro, esto te da como una sensación de vida, ¿no? De movimiento dentro de San Ciberlán. Te da la sensación de vida y te la quita, porque esperar un ascenso un buen rato, ojo, cuidado aquí, Con un tiroteo, además esa veces que tú corrías. ¿Cuándo te da también sensación de mearte encima. A mí me hacía gracia además cuando escapabas de soldados, te ibas a meter en un ascensor, empezabas tú a darle al botón como un loco pegándole puñetazos, tardaba, te metías en el último momento y justo cuando te metías te metían 2 soldados más detrás. Mientras tú le dabas el botón para cambiar de planta. Eso pasa mucho en el juego, ¿no? Y bueno, a ver, había comentado por también que el MSX tenía muchísimas limitaciones de colores en los sprites. A ver, digamos por ejemplo que el MSX podía dibujar un sprite, pero solo usando 3 colores. Pues quedaría muy plano, como si fuera un juego de Game Boy Color, para que os hagáis una idea. Y para saltarse estas limitaciones, los grafistas superponían 2 sprites con distintos colores, animándolos a la vez, creando así una especie de personaje compuesto por 2 sprites que se movían a la vez y daban al personaje pues prácticamente el doble de color. Esto podéis buscarlo en internet, la composición de sprites en Metal Gear 2, y se ven 2 sprites que cuando los superponías, coño, te aparecía ahí Solid Snake tal y como lo veías, vean, 2 masas de sprites de colores ahí puestos al azar que decía ¿esto qué es? Pero cuando los superponías te aparecía ahí Solid Snake a full color. Los 4 megas bien usados, Quillo. Me parece súper elaborado, tío. Venga, otra cosa, porque en este juego es donde se introducen los 3 niveles de alerta: escape, búsqueda y normal, que os van a sonar porque son los mismos que están en los siguientes Metal Gear Solid. Y también se bloquea el radar bajo el pretexto de que el enemigo puede localizar la señal si ven a Snake. Se mejora también notablemente ese backtracking, empleando métodos como colocarnos una caja en los camiones o usando las corrientes del alcantarillado subterráneo, por ejemplo. Correcto. Y otra mejora es el tema del método de grabación, ¿no? Mientras que en el Metal Gear 1 pues solo podíamos grabar usando una cinta de cassette y punto. Ya en el Metal Gear 2 podemos usar un disquete, hasta donde podemos tener 3 partidas guardadas, passwords o un cartucho de Game Master en el segundo slot. Y también subiremos el rank, esto de que nos suba la vida, las balas, las raciones, pues ahora lo subiremos conforme matemos bosses en vez de tener que estar rescatando rehenes tal y como hacíamos en el Metal Gear 1. Vamos, que esta forma de subir rank es la misma que se verá en los futuros Metal Gear Solid. Sí, es que están estableciendo cosas para el futuro. También vamos a contar con 3 tipos de raciones distintas. Cada una de ellas traerá una serie de elementos que nos ayudará a resolver ciertos tipos de problemas. Una pena que esto, de todo lo que estamos hablando, que sobreviviese en los siguientes Metal Gear Solid, es una pena que esto no se usase más adelante. Pero bueno, aquí está. No, estaba guay, la verdad. También tenía muchos más frames de animación, dibujados independientemente si miran a la izquierda o derecha, evitando con eso pues el efecto Vega zurdo diestro de Street Fighter 2, ¿no? También se añaden movimientos como el de rectado que hemos comentado antes. El de la papa. Y hablando... El de la taja. Hablando del reptado, se me viene a la memoria, lo que pasa que se hace el siguiente, pero aquí por primera vez también tendremos el medidor de oxígeno, de cuando estemos bajo el agua o entremos en habitaciones con gas.
Cierto, y se crean 2 intros independientes. Una cinemática donde aparecen los créditos del juego mientras nos va enseñando el Metal Gear D, y otra donde se expone el argumento con unas imágenes en sobresaliente pixelar muy buenas, que me imagino que también se habrán quedado en la retina de mucha gente. Totalmente, pero todo eso también tiene sus puntos negros. El frame rate era bastante más brusco que el de Metal Gear 1 e incluso sufrimos retardos esporádicos en el control, una especie de, llamémoslo así, input lag. Todo esto se solucionaba si jugábamos en un MSX Turbo R, activando el modo R800, pero faltaría que tener tope gama, como quien dice. Por otra parte, el sprite de Snake pues tenía una postura un tanto extraña, rara, como con la espalda demasiado recta, como si le hubieran metido algo de escoba por el hojaldre. Pongámoslo así, muy distinta a la pose de los demás Metal Gear, ¿no? Pero vamos, que de todas formas jugar este juego en un Turbo R, yo pude hacerlo el año pasado en la mala MSX y era una experiencia que no tenía nada que ver con jugarlo con un MSX2 normal. Iba como pedo líquido, Uda. Correcto, qué bonito, qué bonito. No sé por qué estaba pensando una ración del MSX y me acaba de decirlo del pedo líquido, tío. Justamente Bueno, estaba no, pensando Las de en chocolate, esa las que analogía. traían chocolate, Uda. Exactamente, la de chocolate. El chocolate juega un papel muy importante en este juego. Yo sabía que tú estabas pensando en eso, por eso lo he dicho. Totalmente. Y A bueno, ver, vamos antes había también hablado a de la cámara de indicar- gas, pues se me ha venido a la mente, lo siento. Primero un gas y después el Claro. chocolate, sí señor. Sé que está todo junto. Chocolatástico. Vamos a comentar también alguna serie de detalles y curiosidades. Esta me pasó a mí cuando yo era pequeñito y me voló a mí la cabeza cuando ya tuve la suficiente edad como para darme cuenta de lo que había visto. Cuando Snake llega escalando la entrada de Zanzíbar, el inicio del juego, es de noche. Y conforme nos vayamos acercando poco a poco a las puertas del edificio, podemos fijarnos en que cada vez hay más luz. Se ve el suelo más gris, es un gris más claro. De pequeño yo creía que eso era porque nos estábamos acercando más al edificio y tal, con sus focos y tal, pues, ¡hola! ¡Qué realismo!, ¿no? ¡Qué guay!, ¿no? Pero no era así, porque si volvemos sobre nuestros pasos hasta el punto donde aparecemos al principio del juego, también hay luz, o sea, se ve todo más claro. ¿Y esto por qué era? Porque realmente estaba amaneciendo en tiempo real conforme jugábamos. Ojo, en un ordenador de 1985, en un juego de 1990, tenemos una salida de sol a lo Crysis. Una cosa loquísima. Madre mía, qué pasada. Bueno, ahora que lo dice, como estamos haciendo esto para la salida del remake del Snake 3 del Delta, la misión virtuosa, si os acordáis, empieza también amaneciendo. ¿Te acuerdas que con la voz de David Hayter, Sunrise? ¿Os acordáis? O sea, Sunrise, qué casualidad, guapo. no lo creo, ¿eh? O sea, que aquí hay cosas también, pero me parece muchísimos detalles para un juego de la época. Y seguimos, chicos, porque en la radio podíamos ver a Snake con o sin cigarro, según si lo teníamos activado o no en el equipo, que también me parece un detalle chulísimo, que le hayan metido la posibilidad de verlo con y sin cigarro, según nosotros lo activáramos. Y no solo eso, porque también tenía animaciones fumando, cogiendo, soltando el cigarro, porque eran muchísimos detalles, chicos, muchísimos. Además de restar, yo siempre digo las partes de restar, como estáis pudiendo ver, pues podemos andar en cuclillas en algunos tramos, como dentro de los conductos del aire, pulsando en las esquinas la dirección en cortos toquecitos. Pues buenas rodillas tiene Snake. Bueno, un tema interesante es que la secuencia final, donde introducen el cartucho de Oilix en MSX, es una especie de carta de despedida al ordenador, donde muchos de Konami comenzaron a trabajar. Qué bonito. Y la manta de camuflaje que aparece en el juego fue fruto, ojo, de un bug referente a un agujero de datos mal colocados en un camión. Cuando Snake pasaba por ese punto, desaparecía. Eso les hizo gracia y decidieron darle un uso. Según la descripción en el manual japonés, funciona con cualquier VRAM. El juego también usa marcas reales en el armamento. Por ejemplo, tenemos la de la famosa pistola italiana Beretta M92F. Por cierto que la versión americana, la M9, es la pistola que se modificará para lanzar tranquilizantes en Metal Gear Solid 2. Y también usaremos una Ingram Mac 11, granadas M68 o misiles M47 Dragon. Madre mía, qué divertidas tenían que ser las cenas de empresa con esta gente, ¿eh? Sí. Qué maravilla. Bueno, otro detalle O divertido. te cojo y te claro, que reviento, ¿te imaginas? Que te reviento, ¿eh? Por ejemplo, Y todo eso con la taja restando, ¿sabes? me meto el Ingram por el culo.
Luego, el mechero que encontraremos en la recta final del juego, ¿vale? Según el manual de instrucciones, tiene inscritas las iniciales de J.R. Tokai. El J.R. Tokai es como se conoce familiarmente a la central del Japan Railway Company, lo que es la empresa de ferrocarriles que opera en Chubu y en el centro de Japón. Y en casi todo Japón. Seguramente. Y también tendremos una marca de tabaco real, el Lucky Strike de toda la vida, con su logo y todo en el juego. Algo impensable a día de hoy si lo pensáis. Pero en esa época fue renombrada como Lucky Strikers, que a mí me suena como a juego de fútbol antiguo. Tío, echamos un Lucky Strikers. A mí me suena a Curtis Striker, tío, el luchador Sí. del Mortal Kombat 3, tío. Pues sí, también. El poli, ¿no? Boss era un tío muy magnánimo, que gustaba de cuidar bien a sus soldaditos. Tanto es así que según el manual original, como gustaban pájaros, Big Boss colgó en los comedores de Zanzibar Land pues televisores de tubo de 40. Y vale, nosotros a lo mejor las personas que tienen nuestra edad lo entendemos. Pero aquí a los oyentes más jóvenes del lugar, pues que sepáis que un televisor de tubo de 40 pulgadas era algo casi impensable, no solo en aquella época, sino hoy en día, y más impensable sería eso de colgarlo en el techo y que no se cayera el techo, porque podía pesar fácilmente sus 250 kilitos. No estáis pensando en Big Boss diciendo a mis chavales para que vean el derby lo mejor. El 40 pulgadas, uno en el comedor. Otro Yo me imagino al soldado moviéndose por allí, que no estuviera asustado del resto de soldados enemigos, sino mirando arriba al techo en plan que se me cae la tele aquí encima, tío. Que me mata. Crujiendo el techo para allá por donde pasa y dices, ¡Dios! No, pero Madre además eso, frase viejuna también de Big Boss. Y el plus para el salón, que los niños lo vean bien. Hostia, madre mía. Que el mes que viene es el Tour de Francia. Eso. ¡Ah! Big Boss dándose vueltas por ahí con la llave del Canal Plus guardada en el bolsillo a partir de las 12 de la noche. Maravilla. En fin, otra anécdota, una curiosidad que me moló mucho, es que en la revista japonesa VIP Mega Drive, de julio de 1993, se entrevistó a unos desarrolladores de Konami y se les preguntó por qué juego les gustaría portear a Mega Drive. Y ambos respondieron al unísono que Metal Gear 2 Solid Snake. Más adelante se preguntó a otros 3 desarrolladores más y esos 3 desarrolladores respondieron nuevamente Metal Gear 2 Solid Snake. Ya para rematar, varios números después se publicó una encuesta entre los lectores por qué juegos querrían ver en su Mega Drive. Y los resultados fueron ¡tachán! En primer lugar, Metal Gear 2. En segundo lugar, acabó otra obra de Hideo Kojima, que fue Snatcher. Y en tercer lugar, hubo un empate entre la recreativa matamarciano Sexex y el popular Twinbee. Y aquí, bueno, tan solo Snatcher llegó a Sega y realmente fue a Mega CD, ni siquiera fue a Mega Drive. Vamos, que las encuestas sirven como hoy en día para puto nada. Pregúntase, Konamiando, siempre. Bueno, sí que sirven para saber lo que la gente quería en ese momento. Y lo que no debía darle. No. Correcto. Venga, sigo yo, porque Petrovic Madnar, el científico tras el Metal Gear original, también es referenciado en Metal Gear Solid 4 tras la batalla entre Vamp y Raiden. Raiden se queda maltrecho y lo tienen que llevar a Europa del Este para que lo repare Petrovic Madnar, que si no recuerdo mal también decía que lo había convertido en ninja. La verdad es que no lo recuerdo bien, pero que lo repare tiene que ser. Y además es solamente un guiño porque supuestamente Madnar sabemos que muere en Metal Gear 2. Y eso no es lo único, Kike, porque además Madnar también es el responsable del proyecto Snatcher y de la cirugía de Big Boss tras su supuesta muerte en Metal Gear 1. Eso es un doctor en condiciones. Bueno, yo os voy a hablar de George Kessler, el consejero militar, que tiene una profunda aversión culinaria a la ballena, más o menos, pues porque tienen el mismo peso que las televisiones que pone ahí en el comedor de Snake. Y claro, es un guiño también a Snatcher, ya que en Neokobe comer ballena es ilegal. O sea, como podéis ver, la relación entre Hideo Kojima y las ballenas vienen de lejos, desde Snatcher, y ha seguido, cerca del Kojima verso hasta hoy en Death Stranding 2. Ese Stranding 2 está petado de ballenas, pero petado, No hemos hecho todavía un listado de juegos de Hideo Kojima y ballenas, Creo que yo lo tengo hecho. Yo lo tengo hecho. Sorprendería, Pues, oye, tenemos que tratarlo. Hice un hilo sobre eso precisamente, todas las referencias a las ballenas en el Kojiverso. Sí. Pues son unas pocas, pero venga. Vale, ¿Va lleno el guión? Va lleno hasta arriba. Por último, y para dejar la relación con Snatcher, en Metal Gear también se abordan las llamadas conversaciones norte-sur de 1991, un tipo de acuerdo del que se habla en la aventura de Kojima y en el que entablan conversaciones entre los ciudadanos pobres y ricos de Neokobe.
Compi, ¿seguimos o os apetece hacer una pequeña paradiña y así también dejamos Yo espacio no a sé los cómo oyentes vamos a para que hacer- vayan al servicio y esas cositas? La parada es bien, la Sí. parada es bien. La iniciativa Podgaming ha vuelto a unirse y esta vez lo hace infiltrándose en uno de los universos más icónicos de la historia de los videojuegos. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Espionaje táctico, personajes inolvidables y la mente maestra detrás de todo, Hideo Kojima. Distintos podcasts, una sola misión: rendir homenaje, analizar y debatir todo lo que ha hecho de esta saga una leyenda. Si eres fan de Snake y de las historias que rompen la cuarta pared o simplemente del buen podcasting, no te pierdas este especial. Busca ya los episodios de la iniciativa Podgaming. Especial Metal Gear Solid. La misión ha comenzado. La misión ha comenzado. Bueno, después de esta pequeña pausa vamos a continuar con las curiosidades sobre los bosses. Pues no son pocas, ¿eh? No son pocas. Si os parece, empiezo yo, porque la primera curiosidad relacionada con los jefes tiene que ver con el grupo en sí. Si el equipo de bosses de Metal Gear Solid 2 eran los de Cell, los de Metal Gear Solid 3 son la unidad Cobra, y los de Metal Gear Solid 4 eran las Beauty, y de Beast Corps en Metal Gear 2 pues tenemos el equipo de bosses que eran los Dogs of War. Un nombre que creemos que a muchos pues nos traerá recuerdos de los Diamond Dogs, la PMC de Big Boss y Kaz Miller en los 80. Pero bueno, dejémonos de introducciones y vayamos un poco al meollo en sí, las curiosidades concretas sobre algunos de los bosses. La primera va a ser el curioso caso de Running Man. Y esto fue una cosa, cuando estuve investigando me voló la cabeza por 27 sitios distintos y espero que a vosotros también os vuele la cabeza, ¿de acuerdo? Una de las mecánicas que más suele molar en los Metal Gear son precisamente los bosses. Cuanto más originales, mejor. Tenemos a un psicópata que lee la mente, te apaga la tele, te escudriña memory cards. Tenemos también a un francotirador que puedes matarlo de vejez cambiando el reloj de la consola al año 2487. En Metal Gear 2 no vamos a ir tan lejos, pero sí tenemos a este Running Man, uno de los bosses más originales de la saga, y también es la batalla favorita contra un boss de Hideo Kojima, según un tuit suyo que publicó en 2012. Running Man me parece tal vez el boss con más curiosidades más locas de todo el Kojiverso. Su mecánica realmente no es nada revolucionaria, pero sí que es original. Parecía un enfrentamiento sacado de los dibujos animados del Coyote y Correcaminos, en el que el Coyote pues éramos nosotros. Para acabar con Running Man debíamos colocar minas antipersona a lo largo de un escenario compuesto de 4 casillas y ponernos a perseguirle. Al hacerlo, Running Man pues saldría pitando a toda pastilla, arriesgándose a pisar las minas que nosotros habíamos colocado, y con ello pues se iba haciendo tremenda pupa. Parece algo bastante sencillo de realizar si no fuera porque el puñetero boss nos ha inundado previamente la sala con gas, por lo que tendremos que darnos mucha prisa en matarlo antes de que nuestros pulmones digan basta y muramos. Es una técnica curiosa, ¿a que sí? Pues agarraos que ahora vienen las curiosidades tochas. Muchas curvas vienen aquí. Lo primero que llama la atención es su nombre, Running Man, que coincide con el título del libro de Richard Bachman, que es el seudónimo de Stephen King, del mismo libro, Running Man, de la cual también se hizo una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1987. ¿Será una coincidencia o será un guiño? A saber. La siguiente curiosidad es que según el lore del juego, Running Man corrió en Barcelona 92, siendo el hombre más rápido de la Tierra. Recordemos que el juego fue programado entre 1989 y 1990, 2 años antes de estas Olimpiadas catalanas. Según el juego, Running Man obtuvo el récord del mundo
corriendo los 100 metros lisos en, apuntad por ahí, 9,69 segundos. Para que os hagáis una idea, Carl Lewis, ¿os acordáis de Carl Lewis por ahí? Sí, hombre. Era en aquella época el hombre más rápido, en esa época del mundo real. Y Carl Lewis hizo 9,92 segundos en los Juegos de Seúl 88. Vamos, que Running Man era incluso más rápido que Carl Lewis por 3 décimas de segundo aproximadamente, ¿vale? Pues ahora viene la curiosidad. Usain Bolt actualmente tiene el récord del mundo en la prueba de los 100 metros lisos con un tiempo de 9,58 segundos. Es decir, 11 centésimas más rápido que Running Man. ¿Pero sabéis cuál fue el tiempo que hizo Usain Bolt en su anterior récord del mundo en Pekín? Pues alguno lo habréis adivinado. Hizo 9,69 segundos exactamente. El mismo tiempo que hizo Running Man en Metal Gear. Porque era muy fan y iba a entrar un poco antes, pero se esperó Uda. O sea, es que Kojima lo ve todo antes. Kojima lo ve todo. Kojima debería dejar de viajar al futuro a ser posible. Sí. Y bueno, por cierto, que según el lore, a Running Man lo expulsaron del deporte por doping. Casualmente, a Carl Lewis, el hombre más rápido de entonces, en la misma época también fue acusado por doping. Entonces, ¿es Running Man Carl Lewis? Sí, ¿no? Podría ser Carl Lewis, que a su vez podría ser Usain Bolt. Hostia. Jate. Una paradoja Ay, temporal. fíjate. Pero ojo, Y por si esta curiosidad fuera poca, os suelto una última que viene en el manual original japonés. Antes de unirse a las fuerzas de Zanzibarland, Running Man estuvo enrolado en un grupo terrorista francés llamado... Joder, yo es que no tengo de papa de francés. Les Enfants Terribles. Perfecto. Cuanto menos. Me suena. Y en el relanzamiento del juego, en Metal Gear Solid 3 Subsistence, omitieron esa referencia precisamente pues, para liar menos a los jugadores, ¿no? Y que se tomase por un cuarto hermano perdido de Solid, Liquid y Solidus, ¿no? Runinus, o yo que sé cómo lo podría llamar. Es increíble, a mí me flipa, A mí me flipa. ¿Cómo has propuesto de nombre? Runinus. Runinus. Me gusta un poco, tío. A mí siempre me faltó Gaseosus. Gaseosos Claro, por la Gaseosus cara. siempre estaba ahí. Siempre me ha faltado. Yo me imagino a Kojima. Esto quítamelo, esto de los spam terribles. Esto quítamelo, que recuerdo haberlo usado en algún otro lado. Claro, Quítamelo. me suena mucho. Venga, vamos a pasar a Predator, pero no es el de la Disney, ¿no? Vamos a pasar al malo que se llama así. Este boss no tiene nada del otro mundo, aunque es verdad que el nombre ya de por sí ofrece ciertas sospechas de inspiración de la película de John McTiernan de 1987, protagonizada, adivináis por qué. Pues sí, pues por Schwarzenegger, como tiene que ser. Y también su habilidad para camuflarse con el entorno y tener fama de acabar con grupos de militares él solito. La inspiración, pues a ver, yo qué sé, pero vamos, que está todo aquí. Está todo. También tenemos a Ultravox, que no es de la extrema derecha, sino un equipo de operaciones en espacio cerrado. ¿Alguien ha dicho CQC? Bravo. quizás? Bravo, José, gracias. Tiene un nombre inspirado en uno de los grupos de música que más le gustaban a Kojima en los años 80. Para quien no lo conozca, pues son los que cantaban Dancing with Tears in My Eyes. Y podemos escuchar ese temazo, por ejemplo, en el Wallman de Metal Gear Solid 5. Entonces, al final, ¿Santiago Abascal es un Dog of War? Sí. En cierto modo, seguro que sí. es un dog. Venga, va. Fijo. Vámonos con Pero más es cositas un dog así, con polo. Con fachaleco. Sí, vámonos al Night Sight, ¿vale? Y si a alguien no le está gustando esta broma, es que este podcast no es para ti. No tiene pinta. No tiene pinta. Pero bueno. Que bueno, el boss que os hablo guarda ciertas apariencias con cierto ninja de cierta secuela, ¿vale? Su principal característica era, bueno, pues que usaba una especie de camuflaje óptico, por lo que no podemos localizarle solamente a través del sonido que hacían las pisadas en los distintos suelos del escenario, ¿no? Lo más curioso no es el boss en sí, sino la melodía que sonaba de fondo, que era sospechosamente parecida a la de la película Halloween de 1978, compuesta por George Carpenter, de la cual no soy nada fan, absolutamente nada. No sabemos si fue por no querer arriesgarse, pero el tema de Night Sight no se incluyó dentro de la banda sonora oficial del juego, lanzada al mercado allá por 1990, ni tampoco en futuras reediciones de la misma. Y bueno, también podemos hablar un poquito de Metal Gear y la cultura popular. Si
bien hemos anotado unas cuantas curiosidades y guiños, ahora vamos a ofreceros una ristra de inspiraciones, algunas más famosas que otras. La primera y más famosa está relacionada con el elenco de actores que de forma involuntaria prestaron sus rostros para los protagonistas del juego. Ahora, haced un ejercicio, cerrad los ojos y trasladaros a 1990, ser unos niños de aquella época, la era de las mamachicho, del no te rías que es peor, vídeos de primera, Madre mía. Y tal, y o tal. vaya, y tal y tal. E imaginad que vais a jugar a un videojuego con los siguientes protagonistas. Hostia, Uda, ahí con lo de vídeos de primera te han cogido la matrícula, madre mía. Pero venga, vamos a hablar de la gente que salía, porque en el papel de Solid Snake tenemos a redoble, tenemos a Mel Gibson. Mel Gibson, pero no es Mel Gibson de ahora, que es cristiano y está. No, al Mel Gibson de allí, de aquella época. En plena época de Mad Max, peliculote por cierto, o en plena época de Arma Letal, cuando, ya sabéis, cuando Reese estaba loco y todo eso, y Murtaugh se tenía que jubilar al día siguiente. En plena época guapa de Mel Gibson. I too old for this shit. Sí. Y haciendo el coronel Campbell teníamos también ni más ni menos que a Richard Crenna, el mítico coronel Trautmann, jefe y amigo del señor Rambo, ¿eh? Madre mía, qué maravilla, qué actorazo. Bueno, yo creo que me he quedado con el mejor, porque encarnando a Big Boss tenemos nada más y nada menos que a Sean Connery, con el mismo porte que presenta en La Caza del Octubre Rojo, si os acordáis de la película. Y sí, teníamos a James Bond, a John Mason y al papá de Indiana Jones haciendo de Big Boss. No sé si podemos decirlo, pero hay una curiosidad que es bien conocida y por lo visto sale de Kojima, diciendo que cuando él, ahora que estamos a expensas de que no llegue el Snake Eater, que cuando él pensó en volver atrás y en contar el pasado de Big Boss, si Big Boss en Metal Gear 2 era James Bond, el Big Boss viejo, el Big Boss joven era James Bond, así que por eso tenemos como, aparte de esas cosas que le gusta a él de los smoking y tal, en la banda sonora hay muchísimas de las cosas que ocurren en Snake Eater y vienen de aquí, de los actores, chicos. Y tanto, y además que el propio Mayor Zero se volvía loco hablando de los inventos de James Bond y estaba obsesionado con James Era un Bond. poco fan, sí, era un poco fan. Sí, igual que yo. Por eso a mí me encanta Zero, tío. El Mayor Zero me encanta y me fastidia sobremanera que lo hayan puesto entre comillas de malo a partir de entonces en la saga, porque, joder, para mí era un señor. Uy, que José está sin jugar 4. No será- Ya ha tenido tiempo. No serás tan fan de James Bond cuando no tienes un coche que viene a buscarte. No Es serás verdad, es verdad, un Aston Martin, es de verdad. Bueno, pues muchos que tenemos ahí a Cloud, Metal Gear, a James Bond, y según Kojima, todo viene de aquí, de este juego tan conocido y tan desconocido al mismo tiempo, tío. Qué grande. Pues tenemos también para el papel de Grey Fox, pues tenemos a Tom Berenger, el actorazo de los 80 que triunfó con Platoon o Dogs of War. Dogs of War, ojo, de lo que creo que es la mayor inspiración del personaje precisamente. Si podéis echarle un vistacito por ahí en internet, podéis ver la cara y decir, hostia, Tom Berenger, Grey Fox. Berenger. Por otro lado, para encarnar al genio de la robótica, el profesor Petrovic Madnar, contamos con, aquí ya ni actores ni nada, ya está. Aquí contamos ni más ni menos que con Albert Einstein. ¿Por qué? Pues yo qué sé, ya no se me ocurrió ningún actor. Porque puede. Y Einstein, porque no había que pagarle a nadie en esta época. Einstein está bien, ponme a Einstein. Y para encarnar también al duro mercenario que nos informará sobre Zanzíbar, pues tendremos al mítico Iván Drago, digo, Dolph Lundgren. Pedazo de ingeniero químico, por otro lado. Luego también tenemos, para interpretar al profesor Keogh Marv, pues se le puso una peluca a Ben Kingsley, el actorazo británico que interpretó a Gandhi en la película homónima, y a la vergüenza con patas, que fue el mandarín de Iron Man 3. Adiós. Pero grande Vin Kingsley, por favor. Siempre. Hasta luego. Adiós. Bueno, yo digo el personaje. Ya. Y encarnando a la coprotagonista Holly White tenemos a Brenda Bay, que era la chica que aparecía en Hot Shot 2 o en Star Trek The Next Generation. Antiguamente se decía que la actriz era Linda Hamilton, la mítica Sarah Connor. Pues no sé, vosotros veis la imagen y decidís a quién se parece más. Y finalmente, pues haciendo del naturista y botánico Joseph Norden, tenemos a Bob Hoskins, el mismo que nos apuñaló la retina, que hizo lo que pudo, encarnando a Mario en la infame película de Super Mario Bros. De 1993. Y no diremos en qué estado la hizo, simplemente que la hizo. Puedo decir que yo la vi en preestreno en Canal Plus y me divirtió.
Pues Me si encanta una esa cosa no peli, quita la siempre. otra, si es divertida. Divertida Me puede encanta ser, la ¿eh? peli. Si es Oye, divertida. Con 13 añitos, joder, mira sobre hojuelas, ¿qué quiere que os diga? Es más, si tú te pones como ellos la hicieron, es más divertida Es más todavía. divertida todavía, que sí. Si tú te pones también a reptar, la película a ver, viene arriba. Es como Jean-Claude Van Damme haciendo Street Fighter, ¿no? En ciertas condiciones se puede Claro, hacer mejor las en ciertas cosas, ¿no? condiciones lo hacía estupendo. Con un poco Él de no azúcar recuerda esa haber hecho píldora esa se os va. Y bueno, otra referencia loquísima la tenemos a mitad del juego, cuando nuestro camino se va cortado por charcos de ácido. Para poder anular ese ácido, debemos buscar entre nuestras raciones alguna que contenga chocolate y usarlas. ¿Y sabéis dónde viene esa referencia? Esto es loquísimo, ¿eh? Del episodio piloto de MacGyver. O sea, una coincidencia, nunca se sabe. Podéis buscar el episodio por YouTube en el que MacGyver queda atrapado con la damisela en apuros, una rubiaca que esta que no veas, en una habitación con un tanque de ácido que tiene una fuga. Y empieza ya a preguntar, ¡ay, MacGyver, ¿cómo podremos tapar esto? Con un chiqui. Mejor todavía, dice, todo tranquilo, dice, con esta chocolatina. Y MacGyver se saca una tableta de Nestlé de yo que sé de dónde, toma, casualmente trae una chocolatina del tamaño de una tableta de Nestlé. Yo, pero, ¿Quién no ha sí ido que va alguna por vez ese- a una cita con una tía buena con una chocolatina en Nestlé? ¿Quién no ha ido alguna vez? No, Joder, por todos, favor. todos. Así medio Todos derretida, hemos ido. además. Medio derretidilla. Que huela raro ya, Rancio. Claro, tú imagínate la cara de la chica mirándole como diciendo, pero MacGyver, hijo de mi arma, ¿cómo vamos? ¿Qué pasa una chocolatina frente al ácido sulfúrico? Y dice, tal vez para ti sea una chocolatina, guapa, pero para el ácido estos son azúcares de bla 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 que reaccionan frente al ácido anulándolo. Toma, súbete sobre mí, prometo no mirar bajo tu falda y ponle trozos de chocolate a la grieta. Y por ahí Toma ya. está el vídeo, pues buscad por ahí MacGyver y el chocolate y vais a ver esa escena, pues. Pero yo- Después, dime. Me ha surgido una duda. A mí me entra reflujo después de tomarme 2 vasitos de gazpacho fresquito. Me entra reflujo. Para solucionarlo no me tomo un almán, me tomo una chocolatina, ¿no? Por supuesto que sí. Según MacGyver, sí. Hombre, Ojo, cuidado, que es una de las primeras citas más raras del mundo. Y bueno, por lo que cuenta Uda, termina bien, porque dice de mirar debajo de la falda y todo eso. Entiendo que termina bien, pero es una primera cita compleja. hombre, desde luego que sí. Yo nunca me he citado con una chica con un tanque de ácido sulfúrico a mi lado, pero Cuanto Nah, menos, pues, bien. cuanto menos Nah, pues inquietante. pruébalo. Pruébalo. Lo comentaré con mi mujer a ver qué me dice. Pruébalo, a ver qué te dice. Que te metas en el tanque. No, por favor, yo voy a decir, mira, caño, yo, solamente por fines científicos, voy a quedar con una chica del Tinder al lado. Joder, Bueno, escucha esto, me va a partir la cabeza. con Eso te razón. voy a decir, vamos a pasar antes de que lleguen los divorcios, vamos a pasar por otro sitio porque otra inspiración, más allá de lo visual, chicos, tenemos la banda sonora. Tenemos temas como el que suena al entrar en el primer edificio de Zanzibarland o el de Frontline, que suenan sospechosamente parecidos a distintas partes del tema de Rambo de Jerry Goldsmith. Yo no sé si aquí alguien se atreve a tararearlo más o menos, pero no sé si lo tenemos en la cabeza. Pues, Uda, por ¿vosotros favor, tenéis? haga usted los ¿Sí? honores. Tararé eso, por favor, por favor. Tío, que lo voy a hacer también, que ha pegado un strike esto de por copyright de flipar, Hombre, ¿eh? claro, pero Venga, para que la gente en sus casas se organice, Uda. A ver. Pues la de Rambo era chiarán, tararán, tan, tararán, tarán. Ah, no, ahora estoy haciendo la de Metal Gear. Estás haciendo la Metal Gear. Bueno, pues es igual, pero con Pero con orquesta de matices. fondo. Con Pero mira, Pero, como decía el name, pero con sentimiento. Claro, ponerlo en Buscad- YouTube. que mira, no se buscad, llama Chrono Trigger exacto. Strike. En YouTube, buscad por ahí el tema original de Jerry Goldsmith y escuchad un par de temitas de este Metal Gear que os va a decir, joder, vais a hacer el GIF de Yowie de Friends así, apuntando a la pantalla. Pues lo mismo. Así, O el de Leonardo vosotros, DiCaprio, ¿no? También. claro, vosotros lo veis y lo escucháis y a nosotros en el futuro no nos hacen un strike, que todo es bien. Nada. Y todo el mundo sale ganando. Y ojo, cuidado, porque una buena parte de los temas de este Metal Gear 2 los podemos escuchar en la sub remisión del Metal Gear Solid original o incluso de Metal Gear Ghost Babel de Game Boy. Pero precisamente estos dos temas no salen, por lo que sea. Una vez más, casualidad. La casualidad. No lo creo, ¿no? Más inspiraciones. ¿Os habéis fijado alguna vez en la pantalla que aparece en el radar cuando nos encuentra el enemigo? Pues está sacada directamente calcada del anime Gunbuster, el de Gaina. Exactamente la misma pantalla. Eso no es una inspiración, eso es un casco, tal cual, Sí, literal. No, Ya no es me Kojima, extraña. es Kojima, es una carta de amor. Cuando es Kojima es una Va. carta de amor o es un tributo a. Tributo. No, esto ya no es inspiración, esto ya es denuncia.
Eso ya es. Exacto. Los de Gaina diciendo, hostia, no nos ha bastado con copiarnos a nosotros mismos, sino que nos han venido a copiar más gente. Un homenaje muy bonito. Bueno, pues, y esa referencia a Gainas, la empresa de animación japonesa de Gunbuster, ¿os parece poco? Si eso os parece poco, si echáis un vistazo al manual original en japonés del juego, en la parte del informe donde se habla de las instalaciones de Zanzibar Land, te comentan que la empresa que ha colocado los sanitarios de la nación fortaleza es Gainax, otra vez. O sea, hacen de todo esta gente. Sí, tío. Mismo te Maravilla. animan que te monta un urinario, tío. Es que son Manolo y Oh. Betito lo bestia. O un urinario animado. También del mundo del manga y del anime vienen las partículas Minovsky que hay esparcidas por la jungla que debemos atravesar. ¿Y de dónde proceden estas partículas? Pues chicos, de Gundam. Y al igual que en Gundam, aquí también se emplean para crear interferencias de radio, por lo que no podremos usar el mapa en la jungla y no nos quedará más remedio que seguir al Boina Verde. Gundam, que si no los japoneses, entre otros, se nos enfadan si no dicen Yo Gundam. quiero Es decir Ga- yo quiero Gundam decir Gundam. Style. Gundam Gan- Style. Yo quiero- No. Es que Gundam no me suena bien. Yo quiero decir Gundam. Gundam es aquí. Gundam es allí, yo sobre estoy todo si aquí. quieres que te lleven al Gundam gigante, te lo digo por experiencia. Si tú le dices Gundam, el tío no sabe dónde ir. Pero tú aquí Bien dices animado. Gundam y la gente se empieza que está diciendo Gandalf el Gris. Sí, Gundam. Es Gundam y no pasa nada. Y a aquí no Gundam pasa y nada. no cabe el error. Yo tardé 5 minutos en que el taxista me entendiese, ¿eh? Ojo, cuidado con las tonterías. Ojo, Te cuidado. llevo por medio Japón, pero no sabía dónde iba. Ojo, 5 cuidado, que no es minutos. broma. No es broma, lo que digo es historia real. 5 minutos con el taxímetro ya abierto, José. Sí, sí, Eso sí, de que sí, es eso Echando fuego, echando fuego. en la Consumiendo, máquina. yo enseñándole fotos en el móvil y aún así no le era suficiente. O sea que cuidadito. Hasta que no lo diga bien no arranco. Eso. Claro, Al revés, yo, doy vueltas por la plazoleta. yo creo que era por orgullo, no está diciendo, oye, tenemos uno aquí gigante de gilipollas, este no sabe ni decirlo bien. Pues esto cómo Que se joda el perro Gaijin hasta que no lo suelte como yo quiero no nos movemos. Los 10.000 El yenes de la taxímetro hipoteca me contando. los va a cobrar. el taxímetro, vengas a hablarme la pasta aquí, maldita. Sí. Y bueno, ya así para cerrar este apartado concerniente a pelis, dibujos animados y demás, pues os dejamos con la última, que es, a ver, ¿conocéis alguna película de acción de los 80 que se desarrolle en Nochebuena y que el interés amoroso del prota se llame Holly? Pues nosotros sí, La Jungla de Cristal, pájaros. La mejor película de Navidad de todos los tiempos. Olvidados de Sí, Sol oye. Casa, de esta del Scrooge, La Jungla de Cristal. Y el mejor juego navideño, como dijimos en su día en ILT, que lo propuse yo, fue precisamente este, Metal Gear 2 Solid Snake. No, pero no ganó. Ganó otro, creo que ganó un Spider-Man. No, dije que yo propuse, no que ganó. Sí, sí. Debería haber ganado, pero hubo No era- tongo. no era- pues entonces no era el mejor. ¿Quién no tuvo la ganó. culpa del tongo? ¿Guille? Todos nosotros un poco. Pero Todos ¿quién no, somos quién no multiplicadores. participa en ILT en hacer un tongo, por Dios? Si ¿Alguna, se viene alguna ILT votación y alguna puntuación se ha hecho justo en Nada, alguna si se en viene ILT? LT es por el tongo. Las elecciones de Ruanda, vamos, son las democráticas de Grecia a nuestro lado. En fin, pues vamos a cambiar de tercio, como dicen los toros, y vamos a hablar de las similitudes entre Metal Gear 2 Solid Snake y Metal Gear Solid. Porque no, Metal Gear Solid no inventó tantas cosas como todo el mundo creía. Se la ha lavado innumerables veces por su cantidad de innovación. Había que ser conscientes que muchas de esas ya venía este Metal Gear 2, 8 años antes. Y para que veáis hasta qué punto se la gastó Kojima y su equipo, vamos a enumerar una serie de similitudes o de momentos extraídos directamente desde el MSX de 8 bits hasta PlayStation. Venga, empiezo yo, porque en el número 1, tal y como comenzamos la misión, se nos pide que localicemos a un rehén que lleva un transmisor. Eso lo veremos en Metal Gear Solid con el jefe de ARPA, pero es que también lo vemos en Metal Gear 2 de MSX en la figura del Dr. Kiomarf. Brutalísimo. Al llegar al helipuerto en Metal Gear Solid, pues deberemos entrar al edificio principal por alguna de las entradas de ventilación, como si estuviéramos básicamente en la jungla de cristal. Pues en Metal Gear 2 Solid Snake tendremos que hacer exactamente lo mismo. Llamar a la puerta y pedir que nos dejen entrar. No será, desde luego, una buena idea. Se puede compenetrar. Luego, cuando lleguemos a un tranquilo paraje en el que nadie vigila, aparentemente, ¿no? Pues nos llamará, digamos, un fan por radio para advertirnos de que hay minas Claymore. No importa si es Metal Gear 2, Solid Snake o Metal Gear Solid, sí, el fan es el mismo siempre, Gray Fox. Pero se da todo el mundo cuenta menos Solid Snake, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Desde esta frecuencia y dice que es un fan. No sé, no caigo. 160 Vamos, de muy IQ bien. tiene Solid Snake, ojo, ¿eh? Porque 160. Solid Snake es buen soldado, pero por la noche desconecta.
Y de día le cuesta reconectar. Claro. También llegará un momento en el que deberemos realizar un ascenso por una torre de comunicaciones que parece no tener fin, mientras nos vamos deshaciendo de los soldados que tratarán de cortarnos el paso. Bien, en Metal Gear Solid será una escalinata interior y en Metal Gear 2 tendremos esa misma escalinata al aire libre. Más cosas parecidas, porque en ambos juegos deberemos deshacernos de un Hind-D. Coronel, ¿qué hace aquí un cañonero ruso? Pues nada, ahí están los dos. El Hind-D, ¿qué hace? Pues porque estaba en el juego anterior. Empleando en los dos misiles Stinger, que si me preguntáis a mí, en las dos batallas son muy chulas. Pues sí. Y tanto en Metal Gear 2 como en Metal Gear Solid deberemos enfrentarnos a un boss invisible, ya sea Grey Fox durante un periodo del combate o ya sea contra Nightside. Correcto, al igual que la lucha en el ascensor, que también se convertirá en un clásico, con los Ultra Box en Metal Gear 2, Solid Snake, o contra un equipo de asalto invisible o visible en sendos combates cerrados en Metal Gear Solid. Más cositas, porque la frecuencia de radio de Holly White es 140.15 y todos ya sabéis por dónde voy, porque sabéis que otra chica emplea la misma frecuencia de codec. Pues correcto, es la frecuencia de Meryl en Metal Gear Solid. Y hablando de frecuencias curiosas, esto es cafetero tela. Hay dos frecuencias que se usan en Metal Gear 2 Solid Snake y en Metal Gear Solid Integral, la versión japonesa con las VR Missions y contenido adicional que salió íntegramente, valga la redundancia, en Japón. Y con cereales. Y con cereales y con muesli. Y es un poco lioso, así que presta atención, ¿vale? Vamos a por la primera frecuencia de radio, la 140.07. Yo le llamo la 007, ¿vale? La 140.07. Y es fácil de quedarse así con ella. En Metal Gear 2 Solid Snake se utilizaba junto con el cigarro para escuchar varias canciones del juego. Sin embargo, si utilizamos esa frecuencia 007 en Metal Gear Solid Integral, en puntos concretos del juego nos aparecerán mensajes del staff comentando curiosidades muy chulas de Metal Gear Solid. Eso sí, en perfecto japonés, que bueno, la podéis encontrar por ahí por internet de todas formas. Y bueno, la otra frecuencia es la 140.66. En Metal Gear Solid Integral es una frecuencia que podremos activar en cientos puntos para escuchar temas de Metal Gear 2 de MSX con el estilo musical de Metal Gear Solid. Sin embargo, en Metal Gear 2, esa frecuencia es la del Coronel Campbell que, ojo, deberemos buscar en la parte de atrás del estuche del juego en un momento dado, tal y como tuvimos que hacer con la frecuencia de su sobrina Meryl en Metal Gear Solid. Todo esto está muy guay, aunque es un poco indignante que no esté en la frecuencia de los 40 principales. Dejando los líos de code a un lado, vayamos a algo un poquito más directo, si os parece, que son pues las peleas a puños, a toñas limpias, pues como básicamente dos gigachazos pegados. Porque en ambos juegos deberemos liarnos a mamporrazos con nuestro rival, justo después de acabar con los Metal Gear. En Metal Gear Solid nos enfrentaremos a Liquid sobre los restos del Rex y en Metal Gear 2 pues nos pegaremos con Grey Fox en una habitación cerrada rodeado de minas tras destruir a su Metal Gear D. Nada de campo de minas, habitación con minas alrededor. Y bueno, tras el combate finalísimo de verdad que te cagas que esta vez que sí, ya sea tras lanzar a Liquid del Rex o tras prender fuego a Big Boss, debemos realizar una huida a toda castaña. En Metal Gear Solid tendremos la famosísima secuencia del Jeep en la que deberemos pues volver a acabar otra vez con Liquid, que al igual que la tradición de Star Wars, si alguien cae por un agujero significa que no ha muerto. Pues en Metal Gear 2 deberemos huir a través de una jungla a pie mientras nos deshacemos de los enemigos, con pistola con munición infinita, con bandana. Por cierto, que al final de esa escena llegaremos a un claro sin salida y deberemos acabar con los enemigos ahí hasta que nos vengan a recoger en helicóptero. Y esta escena tiene una curiosidad muy curiosa, y es que hay un punto, digamos, ciego en ese mapa, en ese sitio, en el que nos podemos poner y disparar despreocupadamente hacia la izquierda y los enemigos que vayan saliendo en pantalla irán cayendo como chinches. Tú te quedas quieto, ¡ja, que soy súper listo, aquí no pasa nada, me paso esta parte sin sudar, soy mejor que tú, Kojima! Lo que el jugador, en este caso el Uda con 18 años de entonces, no pensó, es que si te pones en ese sitio, se abre una trampilla en el suelo que te matará. Es el castigo por pensar que eres tú más listo que Kojima. Es la muerte que suelo yo tener en Metal Gear Solid durante el 80% del juego aproximadamente.
¿Verdad, raro? Hombre, eso es lo suyo. Caerse de vez en cuando siempre está bien. Eso es bien. Oye, por cierto, ahora que has dicho Metal Gear, ¿vosotros qué sois? ¿De Metal Gear, de Metal Gear o de Metal Gear? El ¿Vosotros Gear es cómo lo duro. decís? ¿Sí? ¿Cómo lo decís vosotros? Yo lo voy cambiando, de hecho ya lo he cambiado un par de veces. ¿Cómo lo decís vosotros? Porque hay gente que te dice, hombre, Metal Gear, no porque es el año del metal, de chico le decíamos Metal Gear. Y ahora es Metal Gear, ¿eso cómo es? ¿Cómo se dice? Se dice como moleste más al que tengas enfrente en ese momento. Ah, así lo hago yo, por eso lo voy cambiando. A ver si identifico cómo estoy tocando más los huevos. ¿Cómo puedes ofender a más gente con menos palabras, ¿no? Hombre, daos cuenta que también que si lo vamos cambiando, en algún momento acertarás como el reloj roto, ¿no? Sí. Sí, no, Como lo dice Alfonso Valle en el Metal Gear Solid. Metal Gear. Sí. Bueno, va, me gusta también. Yo de chico, el Metal Gear me sé que decía Metal Gear, con la U esa que ni existe ni nada, pero era Metal Gear. Y después ya Metal Gear de toda la vida. Bueno, ya está, era por quedar claro. Ya Buena pregunta. El eterno debate español. Eterno debate. ¿Y decís Gears of War o Gears of Wars? Años Hostia, de yo la soy de guerra. Claro, yo soy de Gears of War. Me gustan los Años de guerra, ¿no? Es que está también. El año del Las guerras metal las guerras del péndulo. y los años de guerra. Yo básicamente es lo mismo, ¿eh? ¿Quién tengo enfrente? Por lo que le dé más coraje, pues Esa es la que uso. yo la que uso. Al final acabo enfadando a todo el mundo. ¡Oh, qué cosas! Bueno, seguimos un poquito por aquí con cositas de estas curiosidades molonguis. Y es que en un momento dado tendremos que seguir a Natasha Markova a algún sitio donde solo ella puede entrar. ¿Os imagináis cuál es? Por supuesto, sí, es el servicio de señoritas. Como pasa con Meryl en Metal Gear Solid. Por cierto, que ambas irán vestidas con el uniforme enemigo para pasar, entre comillas, desapercibidas. Y digo entre comillas Y porque ya que hablamos de son Natasha vistositas. Markova, hombre, son vistositas, evidentemente. Natasha Markova o Gustava Hefner, como la llamaron después, por ciertas razones que ya comentaremos, en fin, que Natasha nos dará un broche que puede convertirse en llave. Que está hecha de una aleación especial que al cambiar la temperatura también cambiará su forma, muy similar a las tarjetas PAL de Metal Gear Solid. Por cierto, tened cuidado a la hora de enfriar la llave, porque al igual que en Metal Gear Solid Snake, Metal Gear Snake puede resfriarse o incluso pueden congelarse las raciones, si os acordáis. Cierto. Venga, que sigo yo con otra cosa porque en ambos juegos seremos engañados por nuestro objetivo a rescatar. En Metal Gear Solid tenemos a Donald Anderson, el jefe de ARPA, que es Decoy Octopus, puesto como spoiler, y en Metal Gear 2 Kiomarf resultará ser el boss Black Color disfrazado. Y ojo, cuidado, porque Black Color realmente es Snyder, uno de los personajes que ayudaron a Snake en el primer Metal Gear de MSX, y en Metal Gear 2 nos da una escalofriante mensaje sobre qué ocurrió en Outer Heaven tras su caída, después de que nosotros nos fuéramos allí. Pues se montó una hostia guapa y él nos lo cuenta, y la verdad es que no es un plato de buen gusto, chicos. Por eso en el Snyder hoy en día hacen muchos ascensores. Por eso. Tanto en Metal Gear Solid como Metal Gear 2 pues usarán una vieja y sucia estratagema para alargar artificialmente el juego, que tenés que buscar un objeto perdido en un lugar poco accesible. En Metal Gear Solid la llave PAL cae en un río de aguas residuales donde deberemos buscarla, y en Metal Gear 2 pues debemos encontrar una llave en una habitación con una maleza que nos llega básicamente al cuello, como si no hubiéramos cortado el césped nunca jamás. Maldito sea Kojima, maldito sea. Yo quería decir que cuando le pasaba lo de Snyder barra Black Color barra Kiomarf en Metal Gear 2 de MSX, me imaginaba la escena de la serie esta del perro, que de los detectives estos. Ah, Rex. no, coño. Es un policía diferente. Coño. Hora de aventuras. Verá, más vieja, coño, que aquí son todos viejos. ¡Pato aparato! Más vieja todavía. Joder, Scooby-Doo. Que siempre cogían al arma y le quitaban la mascarilla. Pues aquí pasaba lo mismo. Salía el tío, le quitaba la mascarilla y era Black Color. Le quitaba la mascarilla y era Snyder. Yo, tío, ¿esto qué es? Eso me imaginaba yo de chiquitín en aquella. Uda no podía haber dicho la del perro que habla, que solo hay una, básicamente. No tenía que pensarlo, tío. ¿Seguro que sabes de un perro que habla en las series? Seguramente no. Ah, en fin. Bueno, y vamos a hablar también un poquito ahora, pasado a cosas más serias, de lo que se dejaron en el tintero. Porque aunque ya comentamos que el juego se proyectó en un principio para 3 megas y que al final acabaron siendo 4 megas, una auténtica burrada para un juego de MSX, como dijimos, pues
no todo lo que quiso hacer el equipo de Kojima acabó siendo incluido. Es algo común en todas las entregas de la saga, y es que no siempre se puede incluir todo lo que uno quiere. Aquí os vamos a desglosar algunas cosillas que se descartaron en algún punto de desarrollo del juego u otro. Venga, pues empiezo yo mismo porque los vehículos de Tomohiro Nishio, que ya hemos hablado antes de él, el artista que ganó el concurso para dibujar el Metal Gear D, realizó otros vehículos que pudimos ver en el juego, como el tanque Goliath, que vemos en el hangar principal. Este tanque iba a ser un boss del juego, tal y como pasa en Metal Gear o en Metal Gear Solid, pero no pudo pasar el corte. También existe un prototipo de Metal Gear más pequeño para labores de reconocimiento que iba a ser desarrollado en masa en Zanzíbar llamado Metal Gear G o el Metal Gear Gustav. Existe una versión preliminar del juego donde se podía visitar la planta de ensamblaje con los Metal Gear siendo construidos allí, que se eliminó en la versión final. De todas formas, podemos ver ilustraciones y características técnicas tanto del Goliath como del G en el manual de instrucciones. Tenemos también los reflectores de Campbell haciendo data mining en la ROM, pues se han encontrado diálogos del códex descartados de Campbell que te hablan de reflectores de luz que te pueden detectar. Que nos imaginamos así, similares a los que se usaron en Snake Revenge de la NES. Y también nos imaginamos a Kojima refunfuñando con los puñitos así cerraditos, pensando que quería sus reflectores y los acabó metiendo en el helipuerto de Metal Gear Solid 1, claro que sí. Fíjate. Mira, otra cosa que se quedó fuera es que el manual de instrucciones nos cuenta que Master Miller pues tiene una hija llamada Catherine o Carrie Miller, dependiendo de la versión. Y bueno, pues Catherine también es el nombre de la hija de Jean-Jacques Gibbs, de Snatcher. En el data mining del juego, pues se encuentra una conversación por code con ella, en la que le responde a Snake que papá se fue a pescar, pero se llevó la radio. También le dice a Snake que a ver cuándo se pasa por casa para poder jugar con él otra vez. Kojima también quería que el boina verde al que hay que seguir por la jungla fuera silbando una canción. Y bueno, alguien del equipo le dijo a Kojima que no lo podían hacer. Y nuestro genio incomprendido favorito volvió a refunfuñarse, a apretar los puñitos así muy fuerte y se fue triste a hacer fotos de comidas y pies. Pies siempre. Siempre pies y comida, pasteles con forma de pies. Pero Kojima no se rinde y finalmente pudo meter a un personaje al que seguir mientras silbaba una canción. Pero claro, tuvo que ser en Metal Gear Solid 4 en la misión de Europa del Este. Muy chulo. Venga, vamos a hablar del caso del Poliloco, porque se descartó un boss llamado Maniac Cop, que posiblemente se descartó por el plagio directo a otra peli de los 80 llamado, pues eso, Maniac Cop. Según lo que se ha averiguado, se menciona su existencia como un boss intermedio entre Black Color y Running Man, por lo que habría sido el segundo boss del juego si todo esto es más o menos así. También hace unos años, Kojima publicó en las redes sociales un documento de desarrollo muy interesante lleno de apuntitos. Entre otras cosas, el documento pues alude a unas pirañas, el uso como ítem del cable ralentizador que encuentras a veces por el camino y también la presencia de soldados con jetpack parecidos a los que vimos en Outer Heaven en Metal Gear. Kojima volvió a apretar otra vez sus puñitos con la fuerza de 1000 soles y acabó por supuesto incluyendo a esos enemigos voladores en forma de soldados soviéticos que volaban en plataformas en Metal Gear Solid 3 como todos. Como los odio. Bueno, pues si lo que vamos hasta ahora os pareciera normal, ¿vale? Otra idea loca que tuvo fue hacer que escuchásemos el latido del corazón de Snake constantemente. Claro, el ingeniero de sonido le dijo que eso pondría en jaque el sonido de la MSX. Kojima hizo otra vez su gestito de apretar los puñitos y aguantar la respiración hasta ponerse así prácticamente morado, por lo que el ingeniero, al ver que se iba poniendo cada vez más azul, pues dijo, espera, quizás podamos incluir algo así en plan ambiente de tensión, cuando entremos en los conductos de ventilación, pero por favor, Koji, vuelve a respirar, vuelve con nosotros. Kojima volvió a respirar viendo que una parte de la idea se vería reflejada en su obra, pero seguía con los puñitos ahí cerraditos, haciéndose sangre en las palmitas de las manos con la uña. Bueno, y que al final, finalmente, si sabéis que como todos los que habéis jugado habéis vivido, como yo, esta situación, parte de ese sueño lo metió en Metal Gear Solid 1. Al escondernos del enemigo, una vez huíamos y ahí además incluyó la vibración del mando para dar aún más sensación de realismo. Bueno, mira, la historia termina bien.
Y venga, voy a hablaros de una cosa así un poco más fea y la pasamos cuanto antes porque el juego sufrió una reestructura de guión debido a los amargos sucesos de la plaza de Tiananmen en China, donde el ejército chino masacró a los estudiantes que se manifestaban por la represión. Esos hechos ocurrieron entre abril y junio del 89, por lo que ya tenemos ahí una fecha aproximada en la que el proyecto ya estaba en marcha y a partir de aquí podéis volver a lo que dijimos antes y hacer vuestras cábalas de en qué momento estaba más o menos en desarrollo este Metal Gear 2. Y a Kojima se le ocurrió una idea para la trama, que un grupo del ejército norteamericano robase armas nucleares y amenazaran con lanzarlas desde el propio suelo norteamericano. Tal y como se le ocurrió, lo descartó porque vio totalmente inverosímil semejante plan. Pero unos años después, Kojima vio en el cine una película dirigida por un director desconocido llamado Michael Bay, en la que unos marines norteamericanos roban unos cohetes con un gas muy chungo, amenazando con lanzarlos desde la prisión de Alcatraz si el Pentágono no cumplía sus exigencias. Así que si Kojima vio la roca y al rato se le encendió la bombillita para Metal Gear Solid, pues eso pasó así y eso quizás debería ser para otra historia. Pero yo no sé, a vosotros, a mí me ha quedado claro una cosa: al señor Hideo Kojima, genio creativo japonés, no se le puede llevar la contraria, porque si le llevan la contraria no lo hará en este juego, pero lo hará en el siguiente. Entre lo que se inspira y lo que tiene que ser sí o sí. Sí o sí. Ya habéis hecho media carrera de Kojima. Que he pensado que si no le puedes decir que no, sabes que lo va a hacer. Sí. Además que es que le da igual, es determinación pura y dura. Sí. La nieve está mal. Correcto, la nieve está mal. Bueno, vamos a pasar ahora a las versiones posteriores, cambios y censura. Porque Metal Gear 2 se llevó atrapado en Japón más de una década. Aquí solo pudimos jugarlo mediante importación en japonés, como fue mi lugar, o mediante emulación gracias a los parches de traducción que hicieron tanto en inglés como en español, que también fue mi lugar. Oficialmente se lanzó solamente para Japón y solamente para teléfonos móviles en 2004. Y posteriormente, en diciembre de 2005, formó parte del pack Metal Gear Solid 3 Subsistence. Esta versión tuvo un montón de cambios, al igual que la posterior edición para la consola virtual de Wii. Introdujeron un modo fácil, un boss rush, una bandana para munición infinita, se modificaron algunos efectos de sonido, se mejoró un poco el rendimiento y se hicieron algunos cambios un poco más profundos. Y además los cambios son importantes, Juda, porque yo creo que esta versión con estos cambios, que fue la que salió de Japón, yo creo que es la que habrá jugado la mayoría de nuestros oyentes, ¿no? Me imagino que pocos tuvieron el cartucho original importado de época, así que me imagino que esta será la que habéis jugado todos. Y el cambio más famoso y posiblemente más polémico es el cambio de los artwork de los personajes principales. Es decir, nos despedimos de Mel Gibson, de Sean Connery y de un montón de gente que podría haber llegado a cobrar derechos de autor en un momento determinado, y la compañía da paso a unas ilustraciones del estilo a las que se usaban en Metal Gear Ghost Babel. Estaban guapas, así un poco Shinkawa, sin ser Shinkawa con pixelar. Estaban guapas. Puede ser que saliéramos perdiendo, al menos en los loles. Yo creo que sí, que también salimos un poquito perdiendo. Nos quitaron a Sean Connery. Yo creo que eso es un downgrade en toda regla. Por eso digo que las ilustraciones son chulas y están así un poco Shinkawa. Pero y la gracia de estar hablando con Albert Einstein, ¿eso qué? Que lo hemos perdido. Para nosotros nos lo quedamos, ¿no? Y os digo más, con el rollo este de que a ver si la gente va a acabar pidiendo pasta por salir en el juego, pues también se modificaron los nombres de varios personajes. A Natasha Markova, por ejemplo, se la llamó Gustava Hefner. Quién sabe si porque existe una luchadora de Pressing Catch que se llama básicamente igual. Claro, y un temita más delicado, a Joseph Norden se le conoce ahora como Johan Jacobsen. El cambio puede, porque existió un Joseph Norden, un reputado rabino que murió pues en un campo de concentración nazi en 1943. A Black Color pues se le conoció como Black Ninja porque las connotaciones de zurrar a un enemigo llamado color negro pues podrían sonar algo racistas algunos. Y bueno, a ver, todo se ha dicho, porque la palabra ninja siempre queda bien en el nombre de un boss, ¿o no?
Yo este es el primero que si hubiera formado parte del equipo de los que cambiaron, sí, lo de Black Color. Sí, ponle ninja, ponle la típica que le gusta a todo el mundo. Ninja, está bien, no me metáis jaleo. Y chicos, al cuarteto Ultravox se le cambia a Four Horsemen, a los 4 jinetes, ¿no? Como los del Apocalipsis, ¿no? Supongo que para que el amado grupo de Kojima no le metiese una sonora demanda. Si al final aquí todo el mundo era, ¿quién me va a pedir dinero por esto? Por favor, cámbiamelo. Y hablando de demanda, pues para evitar otra, al boss Predator pues lo cambiaron por el genérico Jungle Evil, que suena bastante más flojo que un peo en un jacuzzi quizás, pero ahí está. Es verdad que ha perdido fuerza, ¿eh? Sí, perdió fuelle. Tú imagínate que vas a la jungla Choache y dices, es un Jungle Evil. No, cojones, es un Predator siempre acojona. Es que te vuelve, si te dicen Predator te vuelve, te vas para atrás. Notas algo en el culo. Jungle Evil suena a chocolatina, además de chocolate blanco. No sabemos lo que haría MacGyver con esa, pero suena raro. Me lo voy a ahorrar. Bueno, pues lo mismo le pasa al boss Night Sign, ¿no? Que lo cambiaron a Night Fright, que suena patata frita. Y es que resulta que existe una patente de una mirilla nocturna para armas de fuego que se llama efectivamente Night Sign. Que está rebuscada. En este caso, eso no es una nada, sí. En este caso hablamos de una patente de una mirilla militar específica, así que, hombre, delicado. Pues nada, Night Design, pasamos a Night Fright, porque sí, y no hay más explicación. Tengo por ahí además el dibujo de la patente y todo, me quedé loquísimo buscando eso. Y bueno, también por temas de copyright se elimina en la intro la caja de tabaco de Pall Mall, o bueno, Pall Mall, como se hacía llamar en el juego, y se sustituye por la marca ficticia Gator, que no sé qué tal sabrá. Venga, pues sigo yo con el tabaco, porque la cajetilla del Lucky Strike que llevamos también se modifican, pero de una forma un poco más torticera, simplemente tachando el logo rojo central. El que tenía que trabajar en esto tenía clase de Aquagym y tuvo que marcharse, y lo que hace es que lo tacha y tan amigos. ¿Te parece diferente? Pues a mí sí. El soldado que podemos encontrar también en la sauna originalmente tenía el pene censurado por un circulito que se contoneaba, y en las versiones posteriores pues se lo cubre directamente una toalla. Sí, la verdad es que además eso queda muy gracioso, pues tú lo veías entrando y veías un punto pero contoneándose exageradísimamente, diciendo, madre de Dios, lo que lleva este hombre ahí. Madre de Dios, que Rasputín de la vida. Sí, exacto. Eso es un arma de destrucción masiva y no el Metal Gear, hombre. Pero mismo no conoce a este hombre, que lo ponga del Metal Gear. una cosa loquísima. Y claro, cuando lo ves con la toalla, pues el downgrade, nuevamente. Y bueno, pues hasta aquí creo yo que ha dado este programa especial de Metal Gear 2 Solid Snake. Que conste que nos hemos dejado unas cuantas cosillas en el tintero, pero tampoco queríamos que el programa durase el doble. Por lo que hemos recortado de aquí a allá para hacer algo que pueda ser escuchado en 1 o 2 sentadas como mucho. Para despedirnos, quisiera recalcar que este Metal Gear 2 sea el Metal Gear canónico, como dije antes, más olvidado de la saga, y que me gustaría que tras haber escuchado este programa hagáis una pequeña reflexión. Pensad cómo habría sido recibir este juegazo en un ordenador de 8 bits en 1990, y además como despedida de la legendaria Konami al ordenador que le había brindado toda su historia. No podemos pensar en MSX sin pensar en Konami, y los que llevamos unos cuantos años en esto tampoco podemos pensar en Konami sin MSX. Esa simbiosis nos dio una ristra de juegos increíble para su época, desde Athletic Land, Antarctic Adventure, pasando por Vampire Killer, que fue el primer Castlevania, el inicio de la saga Parodius, porque el primer Parodius que hubo fue en MSX, la saga Goemon, los Gradius Nemesis, que tuvieron incluso sus propios spin-off, Salamander, 3 Urofusas, aunque leyendo una entrevista que me encontré haciendo aquí investigación para el juego, parece ser que no era demasiado interesante para la opinión del propio equipo interno que lo hizo, fíjate. También tuvimos el Space Mambo, Monkey Academy, Magical Tree, Track and Field, Jar Kung Fu, Twinbee, Road Fighter, la gama de juegos deportivos de Konami Soccer, Boxing, F1 Spirit, Ward, Circus Charlie, los Kings Valley, Sky Jaguar, la saga Nightmare, Maze of Gallius, Shalom, el juego de adaptación del manga Inotori, Snatcher, ese de Snatcher. Hablamos de unos 60 títulos lanzados para un ordenador durante unos 7 años. Y casi todos ellos con un nivel muy,
por encima de lo habitual para su época. ¿Os imagináis hoy en día una third party que sea capaz de lanzar tanto juegazo a tal ritmo hoy en día en una sola consola actual? No. Yo tampoco. No, es que para mí es impensable tanto juegazo que estos juegos lo podemos ver hoy en día como, bueno, quien no los haya conocido, pues se quedarán igual. Si acaso en la época actual, para que la gente lo entienda, sería alguien que hiciera tantos buenos juegos, sería a lo mejor Ubisoft. A lo mejor. Bueno, me quería contener ahí un poquito, pero no. Por me da la visperuda, yo que sé. Mundi. Estaba aquí esperando Hola, cómo le saltábamos. Hola. ¿Cómo le saltábamos con el Bugisoft, no? Hombre, es que no podía faltar. Nada, es impensable. Esto a día de hoy, nadie, no te lo cumple nadie. Hacer tantos juegazos en tan poco tiempo y prácticamente abanderar y marcar gran parte de la industria, a día de hoy es impensable. Y en cuanto a Metal Gear 2, a pesar de ser un juego de 8 bits de 1990, yo creo que aquí todos los que nos habéis seguido hasta el final del programa habéis comprobado la obra de ingeniería que tuvo que suponer y la cantidad de detalles y de curiosidades que esconde. ¿Os imagináis cómo podría ser un remake de este juego a día de hoy? Revivir el encuentro entre Grey Fox y Solid Snake o aquella épica batalla al final entre Snake y Big Boss. ¿Qué decís vosotros? No es ninguna tontería. Hace años que la gente pide remakes de estos juegos. Hemos tenido remakes del 1. El 1 lo hemos visto distintas veces y tal. Y la gente sigue pidiendo. Vamos a tener remakes del 3 de aquí a muy poquito. Y la verdad es que muchos los estamos esperando. Y en los foros, la gente que habla. Oye, volvé a hacer el principio. Y hay gente que no lo ha jugado, y hay gente que... Y yo lo entiendo y lo respeto también. Hay gente que no lo quiere jugar también, porque yo entiendo que para los ojos y los estómagos más jóvenes, meterte en un juego con unos gráficos a lo mejor que ellos pueden considerar tan antiguos y tal, yo lo entiendo, y es una lástima porque la verdad es que son dos juegos muy, 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 muy chulos. Y yo qué sé, tío, desde aquí, de mientras hacen los remakes, que ojalá, lo que dice Uda, probadlo, metedlo, os vais a dar cuenta que a los 5, 6, 7, 8, 10 minutos estáis acostumbrados, estáis hechos, y que son juegos, hostia, que la gente debería de jugar al menos una vez en la vida, yo creo. Pero es que es raro, no habéis aprendido nada de esto. Si lo que queréis es que lleguen esos juegos, lo que tenéis que hacer es no pedirlo, porque si lo pedís no os lo van a dar. Así tuvimos el Shaq Fu nuevo, o el Babsy nuevo y el Croc nuevo. Claro, ¿quién necesita un Babsy? Nadie. Nadie necesitaba un Shaq Fu nuevo. Tío. Nadie lo necesitaba excepto Obama, que lo necesitó después. Pero nadie más. No, y a ver, yo es que te has puesto tremendamente serio en esta recta final, Uda, porque yo es que soy así de seco, tío. Te toca la patata y yo lo único que quiero saber es cuándo me puedo ir a reptar. Tú puedes reptarte cuando tú quieras. Cuando tú quieras. No te lo puedo reptar por debajo de la mesa mientras estabas hablando, tío. Puedo hacerlo si quieres. Hazlo. Como los furbolín. Como los furbolines cuando perdíamos. Por la cara. Estoy mayor. Como cuando perdíamos en el fútbolín, Uda, cuando éramos chicos, que reptábamos por abajo, ¿te acuerdas? Cambio de equipo, me cambio de equipo. De chico no tan chico, que yo estuve hace cosa de 6 o 7 años en una despedida de soltero en una casa rural con futbolín. Y comimos suelo. Comimos suelo. Y conforme subían los cubatas íbamos más abajo, tío. Era una cosa... ¿Ves? Si es que está directamente relacionado. ¿Reptar es bien, sí o no? Siempre. Reptar es bien. Reptar es bien siempre que llegues al destino. Y si cuando estás reptando tienes a tu persona favorita debajo, aún mejor. Eso es mejor todavía, mejor que mejor. Madre mía. ¿Os imagináis, y volviendo a reír, os imagináis un remake de este juego con la tecnología de día de hoy? El rollo Metal Gear Solid, Delta, Snake Eater, pero en Metal Gear 2 Solid Snake. ¿Os imagináis cómo la gente le volaría la cabeza esto a lo mejor? ¿Cómo crees que lo Bueno, estamos en la época de internet. La gente empezaría a decir ¡buh! Se está copiando del Metal Gear Solid original. Pues no es para tanto, esto ya lo vi en Metal Gear Solid. ¡Ay, amigo! Que no te has enterado de nada. Que no te has enterado de nada, amigo. ¿Cómo se nota que no está la mano de Kojima? Pues lo están copiando todo. De todos lados. Sería algo así, pero compró fuerte, Además, claro. Uno que trajera como la trama del 1 y el 2 en un salto temporal, algo parecido al salto temporal
más chiquitito que vimos al principio de Snake Eater, pero un juego solo, hombre, porque a lo mejor no da chicha para sacar un juego actual, uno de esos dos juegos nada más, pero un juego solo que cogiera los dos o la narrativa de los dos hecha con un motor actual, a lo mejor es que esto está ya encima de la mesa de alguien, Uda. Yo estoy seguro que este programa lo estarán escuchando ahora mismo en Konami, en Japón. Seguro. Y seguro que más de un directivo habrá arqueado la ceja y se va a llevar una grabación en cinta de cassette de este programa a la junta directiva. ¡Escuchad a los gaijin! ¡Los gaijin saben lo que quieren! Los perros gaijin. No, pero lo digo en serio. Cuando alguien se sienta en Konami a hacer un remake de un Metal Gear, ya que a Kojima no tienen... no lo tienen disponible, digamos, y entre no recoge las llamadas. Claro, no recoge, lo ha dejado invisto en el WhatsApp, y esa mesa decide que al final a lo mejor se tira por el Snake Eater porque muchos pensamos que es el juego más redondo y tal. Yo estoy seguro que dentro de esa mesa y dentro de esas opciones, yo estoy seguro que esto estaba. Me lo estoy inventando, no tengo ningún sitio, pero en mi mente cuadra muchísimo de, hostia, vamos a hacer esto otra vez, y yo creo que en algún momento pues puede ser que llegue, ojalá que llegue. Y en esa mesa saldría también que los títulos pusieran Akashi Hideo Kojima Game. A Not Hideo Kojima Game. No te Hideo Kojima Game. ¿Y tú, Tony, qué dices? Cuéntame, ¿qué te parecería un remake? Joder, yo que soy víctima de la pasión por los remakes último de otras sagas, ¿no? De las que son mis favoritas, y me fliparía, me encantaría, porque lo que dice el Raro, en un formato tipo por misiones, un mismo juego donde lo metes los dos en uno, porque quizás no haya tanto contenido para hacer dos por separado, creo que sería una pasada. Y sobre todo, no sé, José, hasta qué punto ha llegado de la saga, si el Phantom Pain ya lo ha hecho o no. Tampoco le quiero meter mucho spoiler. No, José, que yo sepa, está haciendo el Master Collection y se ha hecho el 1, el 2 y el 3. Es un dolor. No, a ver, según como lo mires, los otros los empecé en su día, lo único que pasa es que no llegué a acabarlos. Entonces, claro, ya que he reempezado la saga para recordarla bien en mi mente, desde el Solid, pues digo, pues ya me espero a tener la nueva Master Collection, que a lo mejor llega dentro de 10 años. La remaster, ¿no? Sí, es lo que yo haría, esperar, sí. Es lo que yo haría. Sí, bueno, pero que una vez que te componen toda la historia, que te la cambia, como sabéis, el final, el corazoncito se encoge cuando sabes lo que estás haciendo en estos juegos. En el 2 sobre todo. Pero bueno, no digo nada para que José lo viva. Estamos en terreno fangoso de spoilers, sí. Para mí, el final de Metal Gear Solid 5, sin entrar spoilers, para mí es el final mejor cerrado de hacer así con el micro al Obama, así, ¡boom! O sea, yo me levanté de una silla de madera que tenía yo, un banco de madera asqueroso, en Chiclana, me levanté, yo no me puedo creer que acaba de hacer lo que acaba de hacer. Yo, me ha encantado. Dice, todo lo que pueda tener el juego mal, lo tiene, pero se lo perdono como fan de Metal Gear desde que yo tenía 7 añitos, desde 1987, y haber sudado la gota gorda para pasarme esos juegos en su día. Para mí eso fue los pelos ahí, los pelos son espadas ahora mismo. Imagínate lo que hubiera sido si en vez de levantarte de la silla lo hubieras pasado reptando. Sí, muchísimo mejor. De todas maneras, ya sabes que hay mucha gente duda que el final del 5 precisamente se le amargó muchísimo, se le atragantó, no vieron esa genialidad, al contrario, de repente se sintieron que habían perdido muchas horas de su vida. Jenna Jameson también se atragantaba de vez en cuando. Me imagino que ya lo tocarán nuestros compañeros de la iniciativa cuando lleguen al Metal Gear 5, allí tendréis más información de esto, pero ojo, cuidado, que como dice Uda, te puede gustar, te puede no gustar, pero esas ganas por hilar, esas ganas por cerrar, esas ganas porque todo lo que se contó en su momento de aquella manera, con la tecnología de la época un poco así por encima y sin entrar, llevado a 2015, me parece que era el Metal Gear Solid 5, llevado a un momento donde los videojuegos eran prácticamente una película, hilarlo todo con ese sentido, con esa funcionalidad y que tú te quedaras satisfecho con quién era qué, dónde era qué y dónde estaba cada quien. A mí me parece una puñetera genialidad y, insisto, te guste o no, es digno de alabar esa manera de cerrar, porque yo me imagino que él estaba ya saliendo por la puerta y podía haber dejado la puerta abierta, pero cierro la puerta, saludo, buenas tardes, educación, nos vemos en Death Stranding. Hizo una reverencia y tal cual, se podía haber ido de otra manera y cerró de otra manera, ya nos vemos con Sam Portes.
Pues si tenéis alguna cosa más que decir, hablarlo ahora o O que calle, para siempre. calles. O que repte para ya- siempre. Yo ya estoy. Recordad a la gente que el 1 no nos ha tocado en esto, nos ha tocado el 2, que es un juego que amamos aquí muchísimo, que Uda le tiene una especie de fetiche especial. Si lo habéis jugado, pues sabéis de qué estamos hablando. Si no lo habéis jugado y habéis leído las Special Mission, Bright Mission, no me acuerdo cómo se llamaba, del Previous Operation. el Previous Operation del Metal Gear Solid original, jugadlo porque dale una oportunidad porque os van a parecer lo que son juegarrales. Sobre todo el 2. Pues nada, quisiera dar primero daros las gracias a vosotros, por un lado por haberme brindado la oportunidad de escribir el programa, la verdad me ha hecho mucha ilu, por haberme acompañado en este viaje, por las risas que nos hemos echado. Y también, hombre, pues quiero también dar las gracias también a la iniciativa Podgaming por acordarse de la saga del engranaje de metal sólido. Y bueno, y sobre todo muchísimas gracias a todo aquel oyente que haya llegado hasta aquí arrastrándose por el barro, porque aquí hay que arrastrarse, reptando fuerte. Y muchísimas gracias a todos, esperemos que os guste. Si podéis indicarlo como siempre en los comentarios y no sé qué más cositas de estas se suelen decir en los cierres. Pues Nada, que pues nos vamos reptando, a lo mejor, ¿no, José? nos vamos restando. Si os gusta lo que hacemos normalmente, o en esta ocasión, pues ya sabéis que podéis siempre suscribiros, que se agradecerá muchísimo para no perderos nada de lo que hacemos. Y por supuesto, os invitamos, como dijimos al inicio del programa, que escuchéis el resto de programas de la iniciativa Podgaming, en este caso de la iniciativa Metal Gear, porque además de grandes juegardos, hay gran gente haciéndolos y seguro que son estupendos y maravillosos. Yo, de hecho, me escucharé, si no la mayoría, la gran mayoría de ellos. Así que, Todos, van a caer todos. todos. Pues Fuerte. nos vemos en otro programa normal o en otra iniciativa. Adiós. Adiós. Adiós, abracitos muy grandes.